El periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo les va? Feliz arranque de semana, ¿cómo andan? Esta es la primera edición de TV. Acá estamos en vivo con todos mis compañeros, con Vero, con Mary y con Pablo. Nos estamos poniendo al día después del fin de semana de noticias, de fotos, de mucho. ¿Cómo andan? De sol, de ¿Qué va? pileta también. No, también. De playa, pero no, ¿Cómo está? claro. Sí. Chapalmadal estuvo a Tiró, full. hizo surf, Hizo. pero bastante bien. Bueno, porque- pero le estaban teniendo la tabla. ¿Viste la fotito? Nah, Te juro. Hay una foto. No, Le estaban no, teniendo yo pero tabla, la chicos. otra Me está comí que estaba surfeando surfeando. sola. Ah, bueno. Hay dos fotos. No, me comí que estaba surfeando de verdad, porque digo, ¿algunas intentaron? Difícil. Es difícil. Ujú. Mantenerte parado, el equilibrio. Sí, es difícil. Pablo. La ola que te Hago bastante golpea. equilibrio, pero no en una tabla de surf. Ah, bueno, equilibrio hacemos todos, Sí, qué piola. Igual está claro que, bueno, no me saqué mérito. No, pero digo, equilibrio en este país, ¿quién no hace? Totalmente. Ah, O sea, somos todo- grandes. Igual, equilibristas. sí, se notaba, no tenía el dato que tiró Vero, pero se notaba Me que era muy muero. campaña. Miren después bien. Muy campaña. Hay una O sea- cabecita que está como así sosteniendo. Pero bueno, por ahí nos están Ah, ayudando también. Tal vez fue la del inicio. Pues Claro. escuchame, Bueno, claro, y después es lo que te iba a aprendió. decir, Sí, puede tiene, ser. tiene maldad Contrató esa la foto. escuelita. Y La sí. escuelita de surf Mar del Plata, digo, ¿no? No, claro, obvio, pero igual escuchame una cosa, ya de por sí, o sea, alguien te tiene que ayudar a subirte, si son tus clases de principiante, alguien te tiene que ayudar a subirte a la tabla. Y al... O sea, Sí. saltar, Sí. pero con todo yo creo que respeto, Rodríguez Larreta es un señor deportista, pero, o sea, no tiene 20. No, claro. Entonces hay que ayudarlo al saltito ese, el Se inicial. está comportando como de 20, pero no. Pero está enamorado. Está enamorado. Debe ser. Es eso. Debe ser de Es eso. eso. No, Pero es mucho- dificilísimo, es imposible. Es una tabla de surf si no te subiste en tu vida. Claro, te Es tienen, imposible. te tienen que ayudar, Vero. Mucho político veraneando. Mucho- sí. Sí. Lo vi también me divierte la sección. Está ¿Dónde veranean bueno los porque- políticos? No, Lo vi pero también están todos arrancando la pre-campaña en el Sí. verano, como todos los años. vi electoral, un claro. Urtubey haciendo castillitos con ¿Viste? Macedo y con la nena, que no me acuerdo cómo se llama. No La sé. nena de Urtubey y La Macedo. nena de Urtubey. No, pero estuvo el presidente, está el presidente Alberto Fernández, Alberto- estuvo todo el fin de semana No, también Isabelita en la no se costa, llama. ¿Sí? ¿Se llama Isabelita? con la Isabelita. presentación de hoy. Isabelita, no sabemos el creo. nombre de la hija. Está tirando fruta Mabel. Dice que la, es verdad. la productora nunca puede tirar Mini fruta. Urtubey. No, está No, es dando verdad, información. es verdad. Mini Urtubey se llama... Esa. Mini Ahí va. Urtubey se llama Belita Urtubey. Claro. ¿Cómo se Belita. llama? Belita Urtubey. O le dicen de Ah, Isabelita. ok. Raro, Y voy Raro. a traer un comentario random. Sí. Súper Tire. random. Es Vos sabés enero. que cuando Isabel Macedo trabajaba en Floricienta, que hacía de Delfina, Sí. a su abuela le decía Belita en el personaje. Ah, ya Súper. casi No que dije, está. no dije No es que tan iba a dar random, un tiene una comentario. vuelta. Dice, pero tiene. No, bueno, está bien. Tiene un link. Estás muy conectada, Vero, con la... Con la todo. actualidad política. Estás muy conectada. Estoy reconectada. se Bueno, nota, ¿no? estuvo Alberto Súper Fernández también conectada. en Mar del Plata. Estuvo, Sí. sigue estando en Mar del Scioli. Plata, Sí. estuvo Scioli, está Facundo Manes. Se vino a Mar del Plata y en Brasil se pudrió todo. Uy, no, qué fuerte lo de Brasil. Qué fuerte lo de Brasil. Muy fuerte. Sí, Tremendo. Destruyeron el Congreso. Sí. En Sí, tres, el tuvieron Congreso, 3 horas para Lo destruirlo. Poder que sería la Judicial. Corte Suprema de Justicia, Claro, sí. el equivalente. Sí. Y el Una cosa Palacio del muy, Planalto muy también. extraña. ¿Cómo? ¿Eh? El Palacio del Planalto también, También. donde es la sede del Ejecutivo, y mostraban los videos de La los casa. destrozos. Hay una foto muy impresionante de Lula entrando y viendo por primera vez los destrozos en toda la sede del Poder Ejecutivo, bastante impresionante. Y Sí. cómo quedó la Cámara de Diputados también, los Sí, videos sí, de lo vi, cómo, lo vi cómo hoy. quedaron. Parecía que había habido una batalla, una guerra. 1.200 detenidos había hasta Sí, el Sí, algo momento. el día de hoy. No, y bueno, y hoy igual el- fue, o sea, sí fueron obviamente, Orquestado. hubo destrozos, hubo rotura y demás, pero fue todo bastante calmo, digo, la policía me parece que logró Claro, desalojar. no, exacto, no hubo sin- choque. Exacto, sí, sin totalmente. Fue enfrentamientos una grandes. decisión. La verdad que fue como un accionar rápido de Lula interviniendo el Estado de Brasilia, que es donde está la capital muy escindida, digamos, del resto del país, es una ciudad sí. relativamente nueva, y también con cortocircuito con el gobernador,
porque es bolsonarista. Lo removieron. Que lo removieron. Sí, hubo remoción o removieron. Sí, lo secretarios de suspendieron seguridad por decisión también. del Poder Judicial durante, creo que una serie de cantidad de días, así 90 o 60 días. Ahora está intervenida el Estado. Y hay algo muy curioso que es el Congreso de la Nación el que tiene que decidir si autoriza la intervención de Brasilia. Parece ser que más allá del pequeño número que tiene Lula dentro del Congreso, acompañarían en general para autorizar la intervención federal. Que Brasilia Dato, no sabía. en las elecciones había sido uno de los 2 estados que le había quedado a Bolsonaro. Claro. Después de- Bueno, Con Y representatividad, respuestas ¿no? muy dispares, ¿no? Del arco político argentino. También. Para mí, gusto, por lo menos. No una sé si- gran mayoría, de si todas están de acuerdo maneras, o no. salió a Repudiando. repudiar el intento de uno podría golpes. decir amplio. Tenés pero todo después- el Frente de Todos, acá el bloque de Frente de Todos acompañó un claro repudio. Sí. El radicalismo sacó esta mañana un comunicado del bloque radical, un repudio contra el intento de golpe. Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, las principales figuras del PRO también repudiaron, con la diferencia de Patricia Bullrich, que yo hasta ahora no vi todavía un comentario al respecto. Ahora, No, ¿por Patricia qué, Bullrich. por qué un No. político argentino no saldría a repudiar un intento de golpe de Estado como el que sufrió el presidente Lula? ¿Por qué? Y O sea, son las ¿cuáles eran los preguntas No, que uno el se argumentos? mismo, hace. pero el mismo Milei salió a repudiar que uno escucha el paralelismo que se hace del partido que representa a Le costó, Milei me parece. con Bolsonaro, pero salió Le a costó. repudiar. No, bueno, pero porque a mí me parece que una cosa es que vos, pero esto es en serio, una cosa es que vos simpatices o te identifiques ideológicamente con determinado candidato y otra cosa es que vos vengas a respaldar No, totalmente. un golpe a la democracia, que es muy grave, digamos, con las cosas que venimos viendo. Porque aparte no es que, digamos, Latinoamérica está sufriendo una serie de ataques democráticos Bueno, muy Perú serios, muy hace unas semanas atrás. Exactamente, por supuesto. Ujú. Sí, Mucha- como un mes, sí, o Un mes, semanas, sí, menos, unas sí, semanas, menos de un 3 mes. semanas más o menos. Exactamente, que todavía se está cuestionando la presidencia de la Sí, La que de la reemplazó Castillo. vicepresidenta que Exactamente. reemplaza No a recuerdo el nombre. Sí, no, yo ni yo. Dina algo. Sí, Era el Dina apellido. algo. Dina, hoy nombre y estamos pila. erráticos con los nombres. Nos Hoy acordamos de estamos- Belita, Pero nos acordamos Urtubey. del apodo de la De la hija abuela. de Pero bueno, la Macedo. tenemos a ver. Amabel. no, a Tima Boluarte. Ah, ¿viste? Pero que era Dina. Boluarte. Boluarte como Ah. Baluarte, dice. Exactamente. Tampoco Bueno, la pifié. no, Era Dina. No, pero muy bien, muy bien. amiga Muy- Dina. Otra foto que del fin de semana que llamó la atención, o que por lo menos por ahí se remarcó, es la de Mario Negri caminando cerquita de Santilli, como haciendo ahí una observación de cómo esto iba a repercutir dentro de la interna radical. Sí, son veranos de negociaciones, de conversación, de precalentamiento de la campaña electoral Todos lo muy son. fuerte. Sí, pero puntualmente esta Juntos por el Cambio todavía no tiene todos sus candidatos definidos y las alianzas se tienen que realizar en cada una de las provincias, hay que cerrar las listas, hay que ver cómo termina de impactar en la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta la filtración de los chats entre Marcelo de Alessandro y algunas figuras de la justicia y empresarios. Está muy movido el avispero en este momento en Juntos por el Cambio. Yo compré la de Abbey Road, la foto. ¿Compraste? Impresionante. La debemos repetir acá. Cruzamos a Impresionante. Callao, Sí. digamos los 4 y las ¿La 6 viste? también. ¿La Sí, viste? sí. Sí. Impresionante. Esa va. Réplica. Sí. Sí, O sea, ¿te bueno. gustó más que la de él surfeando? Sí, Ok. incluso que la tapa de los Beatles. No, Sí, sí. impresionante. Me gustó, sí, sí. impresionante. Sí. Pero, Lustó, Lustó Santilli. Negri. No, era No, Lustó Negri. Santilli, Larreta. Yo los vi en otro orden. Morales, Y Morales. Santilli, Larreta y Lustó. Ahí está. Sí. Ah, no, impresionante. Sí. Impactante. No, me quedé sin palabras. Dije, wow, Ah, claro. qué producción. dije. Nunca antes visto. Nunca Faltaba antes senda visto. peatonal igual, ¿no? Es senda, está bien lo que digo, senda, Sí, sí, faltaba el sí, paso senda. cebra. Sí. Había como una cosa... Le faltaba algo a la Rara, foto, pero se sí. puede poner por Le pospo. faltaban muchas Se puede cosas. poner por pospo. Sí, porque no fueron a Londres. Claro. Se entiende, pero Era un la gris idea asfalto. original, ¿no? Original la Nunca antes la idea. visto, muy creativo. No, una creatividad Hay gente que cobra impresionante. sueldos por esto, chicas. Total. O sea, Totalmente, por no, eso, asesorías. por eso No, lo quiero no, traer y jugosas destacar, asesorías. porque hubo... No bardiemos porque, o sea, podríamos ser nosotras. Mentes brillantes Che, ¿por qué ahí. no ponemos acá un mate? Porque los hace más vinculados al campo. ¿Por qué no Claro. ponemos acá Bueno, una herradura? la idea de algún poncho en algún momento, Sí. esos
¿Quién se puso un poncho? No, eran, sí, esos ponchos que usan Claro, en el sí, campo, sí, sí. esa onda. Nada está al azar, Al azar. claramente, y bueno, y uno también trabaja un poco de mirar eso. Bueno, Pablo, vos te paraste, ¿no? Y no es porque te querías ir. Quiero No, hacer Abbey al Road. A contrario. ver. Quiero Al que- Al contrario, te hasta las quedarías. 16. Ay, hagamos una de los Sharp, 4. acá. Sí. Ahora vamos a callar, Pero, ¿usamos? eso, en la avenida, porque la luz de día nos va a pegar mejor, Sí, chicas. totalmente. No hay mujeres feas, hay mujeres mal iluminadas. Ustedes Es sépanlo, un ténganlo muy en cuenta. Qué buena Es máxima. un buen Es consejo. una muy buena máxima ¿Puedo aplicar para televisiva. hombres? Porfa. Sí, pero el hombre También. zafa más. El hombre Bueno, zafa ok, más. ok, ok. Ok. Bueno, contanos del monotributo Tech, ya que estamos hablando de tecnología, de edición, de Exacto. fotos, de montajes. Totalmente. Me encantó cómo linkeaste un tema con el Sí, otro. yo soy medio Pancho Ibáñez, ¿viste? Me sale, Pero bueno. me sale fácil eso. Pancho Ibáñez, me hiciste acordar de Pancho Ibáñez. Sí, tengo un par de años y yo también me acuerdo de él. Viste que él decía, todo tiene que ver con todo, decía Exacto. Pancho Ibáñez. Exacto. ¿O no, Pero- Mabelita? Mabel, hablame un poco por acá. Bueno, no sé. No, a mí no me No. molesta, a mí me divierte que hables, que estés ahí del otro lado. No me divierte. Vamos. Bien, ahí tenemos firme a nuestra productora, entonces, pero vamos a repasar un poco el monotributo Tech, que es un proyecto que está trabajando el Ministerio de Economía Sí. y que se habla que podría ser uno de los proyectos que justamente ingresen en el periodo de sesiones extraordinarias, en el caso, digamos, del paquete económico, ¿no? Este juicio político que tanto ruido viene trayendo y además están estas leyes económicas. Una de ellas es esta, que es una ley que apunta o que está dirigida a los profesionales que facturan servicios basados en el conocimiento al exterior y personas que participen en las competencias de eSports, es decir, juegos deportivos, pero obviamente electrónicos o a través de plataformas digitales. Mucho tiene que ver, ya lo digo, porque en realidad es un poco, el proyecto es buscar divisas, recaudar divisas en un contexto donde la Argentina tiene que seguir acumulando reservas. A ver, en la siguiente placa. Son un poco todos los proyectos que se sí. están pensando Tal económicos cual. en materia extraordinarias que entre hoy, mañana o pasado debería publicarse el decreto con la convocatoria a más tardar. Alberto Fernández la semana pasada dijo que a principio de esta semana, así que no, Cecilia Cerruti había dicho. Exacto, en la conferencia del jueves dijo que estaba juicio político, que estaban los temas económicos y que durante esta semana se iba a conocer el decreto convocando extraordinarias para que nosotros en la segunda quincena de enero tengamos mucha tela para cortar. Ok. ¿Sí? Digo, porque recién las escuchaba ahí hablando de los horarios y de los cambios. Pero eso sería para marzo igual, me parece, ¿no? Pero no importa. Nuestros horarios. Claro, lo de No, ustedes. febrero, ¿no? Yo No, ahora me nosotros voy. estábamos tratando de ver si nos coincidían las fichus Ah, para el álbum. Para el álbum marzo si coincidíamos. Ok. Porque con vos no coincidimos. Vos seguís No. adelante con tu... Sí, siempre de 10 a 12 vamos a estar con Pato Méndez. con Pato, perfecto. Disculpame que hablemos esto en la mitad de la columna, No, ¿eh? pero por favor, al contrario, yo introduje el tema. ¿Cómo lo viste? Ya está hecho un re canchero. No. Re Re chiquito, canchero sí, ya, tal cual. Gracias, Mabel. ya Sí. introduce No, los no. temas. Está- Mira, Bien. más no podíamos pedir. No, la verdad María. que no. Bueno, entonces, volviendo al monotributo tecnológico, Tech es un nuevo esquema tributario para el envío de facturas y busca que las y los profesionales que facturan en dólares puedan cobrar en esa moneda, porque lo que sucede muchas veces ahora es que esa divisa no ingresa al país o que ingresa a través de los dólares paralelos, entonces ese profesional se hace de mayor cantidad de pesos y no terminan entrando los dólares a las arcas del Banco Central. En la siguiente placa vemos que se busca aumentar la recaudación de divisas por estos servicios. La medida no tiene ningún costo fiscal, es decir, que el Estado Nacional no tiene impacto para el Estado y que incluye el beneficio cambiario de no liquidar las divisas, obviamente siempre y cuando ingresen al país, vos no tenés la obligación de pasarlas a pesos. La siguiente placa vemos que evita la informalidad y fomenta la registración en el sistema tributario, esto que mencionaba recién, que las divisas no queden afuera y que el profesional no se haga de los pesos vía dólares paralelos y favorece a los pequeños exportadores de CSBC e e-gamers, que es lo que veíamos en la primera placa. En la siguiente placa vamos a ver un poco cuáles son las categorías. Categoría 1, 2 y 3, los montos o los topes de facturación hasta 10.000, 20.000 y 30.000 dólares. Y cuando lo linkeas con los monotributos, la categoría 1 corresponde a la de
la categoría 2 corresponde a la categoría F y la categoría 3 corresponde a la categoría H de monotributo. Hay una última placa, no sé si ahí estamos. Bueno, es compatible, ¿sí?, facturar este monotributo Tech con el régimen general. El régimen general es cuando tributas IVA, ganancias, bienes personales y demás. También es compatible con monotributo, con ser monotributista o con ser trabajador en relación de dependencia. Y en el caso de los monotributistas, solamente pagan lo que tiene que ver el monotributo tecnológico, el componente impositivo. Ahora una pregunta, obviamente, por ahí todavía no se sabe los detalles. ¿Uno podrá ser monotributista tradicional, que es lo que sería el monotributriste, con el monotributech? Sí. ¿Se pueden compatibilizar los dos monotributos? Exacto, sí. Se puede. Esto es lo que estábamos recién comentando, que vos pagás, en el caso que seas monotributista, solamente pagás el componente impositivo del monotributo Tech y podés ser monotributista, como soy yo, por ejemplo, y además facturar hacia el exterior o al exterior servicios vinculados con la economía del conocimiento, programación, plataformas digitales y demás, y además de esta cuestión más gamer, que son los eSports, que yo personalmente no sé nada, pero... Los eSports, te puedo decir una cosa, son... deben mover montañas de dinero. ¿Cómo nos equivocamos? Es una de las actividades que más creció, pero no es de ahora, en los últimos tiempos. Sí. Hoy un deportista electrónico tiene mejores contratos que un deportista real. Mirá. Y bueno, y también, digamos, la Argentina se está abriendo un camino, obviamente por la diferencia cambiar y también por las carreras afines. Claro. Que no es, digo, ojo, no es solamente ese pibe que ustedes ven en sus casas, qué sé yo, que está jugando a los jueguitos. O sea, es el deporte, o sea, se convierten en deportistas profesionales electrónicos, o sea, entrenan, torneos, sí, hay campeonatos mundiales, hay ligas, Empezó se conforman con... equipos, pero no se imaginen que es el pibito en el living de tu casa jugando al Super Mario Bros. O sea, no es Bien. eso. Esa soy yo. Los domingos, Claro. jugando al Super Mario Bros. Sentada en el... Pero no, esa soy yo. Pero esto empezó en 2002, 2003 con el Counter-Strike, ese juego. Y empezaron a haber torneos, campeonatos, y hoy ya son varios los multijugadores hay que hay. Hay seleccionados, exactamente. Exacto. Está organizado, lo mismo que Se en el juega deporte real. mundialmente, se pero usan exacto, grandes sí. lugares. Sí. Yo siento que me equivoqué de Y generación. bueno. Sí, es que- Todavía estás a tiempo Quería igual. y también hay gente más grande, no solamente que estaba Claro. asociado al chico, por eso digo. Sí, pero son los menos, lo canchero que son hoy ya los jóvenes con estas cosas. Sí, bueno, es como en su momento la diferencia entre el varón y la mujer, que el varón estaba todo el día con la pelota entre los pies y la mujer por ahí, o sea, estuvimos con la pelota en los pies más tarde y por eso el talento es distinto, obviamente, Sí. que esto. O sea, Sí, los sí. chicos están todo el tiempo con la tecnología, pero de todos modos estos no son tan chicos, los que son deportistas electrónicos. Sí, son más grandes. Y lo mismo está creciendo mucho todo el sistema de apuestas virtuales. Claro. Eso también. Bueno, eso sí. es más complicado, ¿no? Pero es legal. Es jugar en paños reales, del casino real, pero de manera hace virtual. unos años, Póker, también esa página de póker que generó mucho ingreso de dinero. Pero ese dinero es un dinero raro, ¿no? Porque es un dinero que gira ahí virtualmente, No va sabe. y viene. Igual, de todas maneras, entre los muchos proyectos que se están pensando para extraordinarias, está este mecanismo que el Ejecutivo mandó al Ministerio de Economía a impulsar de modificación de la ley de presupuesto debido al fallo de coparticipación de la Corte Suprema de Justicia, Sí. que la respuesta en su momento del Ejecutivo fue: nosotros no, esto es impagable porque nosotros no podemos ir en contra de la ley de presupuesto, que no sostiene de dónde van a venir esos fondos para pagar la Ciudad de Buenos Aires. Se planteó la posibilidad de traer una reforma de la ley de presupuesto sancionada el año pasado, y entre algunas de las modificaciones que se están pensando incluir tiene que ver con impuestos a los consumos de tarjeta de crédito, y otra es al juego virtual también. Entonces, Y porque cuántos juegos hay que te piden comprar armas, etcétera, y te piden la tarjeta de crédito. Miren, les voy a decir igual algo. quiero decir una cosa. Este monotributo Tech ya Sí. existe. Ajá. la del Hoy Banco está Central. vigente, digamos. No es que es algo que se va a crear. Lo que van a hacer es modificar ese monotributo para generar un poco más de incentivo.
Pero yo tengo amigos en el rubro y me dijeron, no, pero eso ya está. Lo que pasa es que no nos conviene en lo más mínimo lo que está. Entonces, esto es un poco una modificación para acercar y para que los chicos que hoy o las personas que hoy tengan estos laburos y les paguen de afuera tengan, digamos, blanqueado, pero con una situación un poco mejor. Sí, totalmente. Es un poco lo que decía María recién. Me parece que la agenda extraordinaria, más allá del juicio político, que es claramente lo que más concita la atención, después toda la agenda económica está muy orientada a la obtención de divisas. Y el monotributo tecnológico no es la excepción, obviamente. Y ayer, si tuvieron chances de leer la entrevista que dio el ministro de Economía, de Sergio Massa, dijo que va a ser, y lo viene repitiendo ya hace en varias intervenciones, que va a ser uno de los grandes jugadores o de los grandes puntales para que la Argentina pueda crecer en los próximos años por capital humano y por una serie de cuestiones que hay en la Argentina. Pero volviendo a las reflexiones de Vero y de Meli, yo estoy totalmente afuera de esto, de haber crecido un montón, mueven un montón de dinero. Y soy dice, pre-millennial, creo. ¿Viste? ¿Vos te das cuenta? Que estoy leyendo de los deportistas electrónicos. Ajá. Bueno, están viviendo su mejor momento en términos de notoriedad, inversión y seguidores. También en términos de expansión de Internet y las nuevas tecnologías y las plataformas. Más de 300 millones de personas siguen de forma habitual los eSports. O sea, las audiencias de eSports son considerablemente mucho. 300 millones de personas. Y los streaming usan mucho. Claro, exactamente. Entonces vos ahí también tenés un canal de publicidad que es mucho mayor que el del deporte tradicional y también movés audiencias que son mucho mayores y las podés medir. Bueno, por ejemplo, la final de la mundial del League of Legends alcanzó los 75 millones de espectadores. Bueno, eso es uno más de que los la última juegos, final de la NBA Eso es uno de los Estados juegos Unidos. actuales que fueron mejorados después de lo que es el Counter. Sí. Y espérate, acá decía algo relacionado al dinero. Bueno, bueno, la plataforma más vigente de retransmisión es Twitch, que también es la que usa el Kun Agüero. O sea, el Kun Agüero ningún bobo ahí metido en este Kun mundo. es el más vivo de todos acá. Después dice, más del 80% de su tráfico está relacionado con las empresas online, más de 100 millones de exportadores mensuales. Claro, y después están los clubes reales, tienen su selección de videojuegos virtual. Su equipo de videojuegos. Claro, tal cual. Bueno, ahí menciono un poco, pero quería ver cuánto dinero entra por juego. No, que yo sé que... Por eso se abren también de manera física lo que conocíamos como cibers, pero ya no se llaman ciber, pero que tienen computadoras específicas, todo equipado, la memoria, todo tiene que ser el procesador, todo de gran velocidad porque está específicamente creado para juegos. Y ahora abrieron uno en Abasto que tiene todo, yo porque soy bastante gamer, pero no a esos niveles, pero tiene toda una parte justamente para que entrenen los teams. Bueno, y yo lo que había visto hace poco era ya no son los cibercomunes, un documental que es sobre las casas gamers, porque ahora lo que hacen mucho los pibes es digamos, vivir todos juntos en casas y streamean también sus entrenamientos. Es una locura, es un mundo paralelo, es una cosa impresionante. Estoy pensando por dentro justamente eso. No me imagino. ¿Entendés? No me lo puedo... Van y agarran, por ejemplo, la casa de tus viejos. Sí. Y la convierten en una casa gamer. Entonces vos, ¿quiénes son tu equipo? Son 6, son 7 que participan en línea. Muchos de los pibes que después sí se los conoce porque lo que hacen es mostrar los trucos de los videojuegos y qué sé yo, pero después ellos sí muestran cómo juegan y eso genera a su vez la retroalimentación de la audiencia. Pero tenés ahí un montón de, por ejemplo, Twitch es una plataforma a la que sí o sí tenés que estar suscripto y te suscribís en $. Entonces vos después, si sos el Kun, o sea, el Kun la está juntando. No, es tremendo. El Kun, ya te digo, es vivísimo. Lo que pasa es que todo ese flujo de dinero que te cae de una manera exorbitante que no se le compara un contrato de fútbol. Y encima, no se le compara. Encima después te sumas jugadores. Entonces, más publicidad, más interesante se hace porque lo siguen más gente y quiere más gente. Bueno, había toda una cultura. Es toda una cultura en torno a los juegos. Obvio. Yo me acuerdo en su momento, no sé, 2004, 2005, que hice... todo acerca de la cultura del Counter-Strike
porque mis hermanos jugaban. Tengo un hermano que viajó de Tierra del Fuego a Rosario, han venido a Buenos Aires porque estaban adentro de un clan, se llamaba en ese momento, que era el team del Counter. Counter es un juego de estrategia donde hay terroristas y antiterroristas. Y la idea es esa, ¿no? Buscar una misión y, bueno, se van matando todos en línea, ¿no? Y en ese momento me acuerdo que el kit era específico para el Counter-Strike. Hablo de un mouse específico, de un pad específico. Todo el auricular, porque además tiene que tener auricular con micrófono, porque tenés que comunicar con el otro, digamos, porque hay una parte línea. que es, digamos, no es todo. Se habla mucho. Es grupal. Sí, Es grupal, se habla mucho. Los brasileros son muy buenos y juegan un montón. Está lleno de brasileros. Tienen un lenguaje particular. Claro, todo había hasta canciones. todo el glosario gamer. Un glosario. Todo lo que es hoy una los pibes cultura. usan. Una cultura alrededor de los juegos. Superinteresante. Sí, es muy interesante. Súper. que está empezando a haber muchísimo dinero y en un contexto en el cual no se sabe bien por dónde está pasando todo ese dinero, son instancias para blanquearlos. De la misma manera que puede ser lo que fue la ley de blanqueo, como que todas tienen el mismo objetivo. Deberían blanquear muchas cuestiones, ¿no? El tema acá es... Las plataformas que ingresaron, ¿no deberían ser blanqueadas también? Hablo de las Pagan de impuestos. automóvil... La de transporte. ¿Qué plataforma? ¿Qué plataformas? Y la que te lleva Uber. como... Bueno, claro, no es... No sé si te pueden... ¿Eso no tendría que estar blanqueado? Y eso es ilegal, por lo pronto. Por eso, no está blanqueado. Las plataformas Pero de es pedido curioso. de comida, de pedido de... No sé. Es curioso que es De lo ilegal, que pero sea. sin embargo forma pero- parte de la publicidad de los medios Del mundial. tradicionales. Del mundial era De- publicidad. ¿Es de- ilegal? Perdón. ¿Qué? Sí. ¿Dónde, ¿Sí? ¿Dónde está 100%? ¿Qué estipulado? cosa? La ¿Qué? plataforma No ¿Qué hubo de... ninguna ley preguntaste? en el Congreso. Pero no entendí lo que preguntaste, escucho lo que ¿Es preguntaste. ilegal? Son ilegales. Pero No están formalizadas, no están... No, sé. No, que no tributan. Tienen está bien, contratos- pero de ahí a que sea ilegal. Pero ¿cómo tributan en Argentina? No, en Argentina es probable Por que eso, no tributen. no hay ninguna norma que vea Pero- que Yo, las contemple. No, o sea, la pregunta de él es verdad. Es ilegal es que... por ahí está Sí, mal es dicho que que sea debe ser ilegal. reprimido. Me imagino algo ilegal como que No, la policía ilegal tiene en términos derecho a... de si está la ley, si hay una ley no, y están eso no. cumpliendo, digamos. No están ¿Dónde tributando. tributan? No, No, no tributan. tributan. Por eso digo, una forma de blanquear es todo en realidad. Sí. Porque todo eso corre por un mercado que el Estado argentino la ve pasar. Sí, hay un Estado que necesita recaudar, que tiene un déficit. Hay igual eso sería, calculo que sería en pesos, pero digo, después está la cuestión puntual de los dólares. Los dólares impactan además en la inflación, porque esta idea de acumular reservas tiene que ver con fortalecer. Pero las empresas Las no, no son... corridas. las No, no. empresas no son peso argentino esas. Igual, No, perdón, vuelvo no, al monotributo esas Tech. Perdón. Tenés razón, pero yo estoy ampliando la conversación. ¿Cuál es la categoría más alta del monotributo Tech? 30.000. 30.000, hasta $30.000. El deportista electrónico, o sea, No, factura, pero olvídate. acá estoy viendo un fichaje promedio de un deportista electrónico está alrededor de los $600.000. No. Está un poquito excedido para el monotributo Blanqueas Tech. 30.000 Claro. y las otras te lo... Sí, imagino Y que los esas serán 570. las ligas más importantes ahí en Claro. el medio De- gente sí. más amateur, tal vez, que está cobrando entre Claro, los 10 pero y entonces los no es un 30 deportista. mil. También que debe O haber sí, no mucha sé. gente por ahí que son programadores y Sí. que venden ese No, tipo eso de sí, servicios. eso de servicios SBC, Todos los- sí. porque Sí. incluye a todos los que exportan servicios. Si bien Por eso. hay especificidades porque hacen a cómo son sectores que están produciendo mucho en este momento, Ujú. tiene que ver con todos los que exportan servicios. Y Ujú. puede ser desde un periodista que cobra $, por escribir notas al Estados Unidos, por porque vos no ejemplo, nos a escuchaste. cómo... El viernes ya hablamos de esto. Ah. Justamente pusimos bien. el ejemplo de los periodistas. Sí, que de hay cómo se muchísimos venden los que- materiales. Y que es muy difícil por el tema, bueno, en su momento igual el Banco Central el año pasado recuerdan que había estipulado para aquellos que exportaban servicios, pero un límite de $12.000 al año. Esto ya está subiendo un poquito más. Se está reconociendo que lo que se factura Es a mucho través más. de los servicios basados en exportación es más. Es más, hoy casi todos los emprendimientos que, digamos, usa la economía del conocimiento, en realidad es escalable gracias a la tecnología y precisamente es Claro. el chiste es que lo empieces a cobrar en dólares, que vos le puedas vender tu aplicación, tu tecnología, tu servicio a cualquier otra parte del mundo, o sea, porque también este mercado, o sea, tiende a achicarse el mercado local. Sí. digo. Sí, obvio. Entonces Pero- hay que buscar la escalabilidad de cualquier sí, proyecto.
tenés razón. Y además hay otra cosa, por ejemplo, que en la lógica tributaria, que yo soy un ignoto, pero quiero decir, o un ignorante, que es, por ejemplo, al productor agropecuario vos lo podés grabar, porque no se puede llevar la tierra. Al gamer o al que vende servicios lo tenés que seducir, porque puede laburar acá, en Montevideo, Es que va a laburar en Madrid, para afuera o donde sea. sí. sin dudas, porque el chiste, el negocio es ese. Claro. Obvio. Bueno, vamos hablando de afuera y de adentro, vamos Dale. a recorrer nuestro país. Empezamos por la provincia de Entre Ríos, ahí nos recibe nuestra primera invitada. Hola, diputada Elena, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Hola, ¿cómo están? Muy bien, feliz año. Feliz año, gracias por recibirnos ahí del otro lado. ¿Está en su provincia? Sí, estoy en mi provincia. Bueno, qué bueno, qué bueno. Unos días ahí tranqui. La semana que viene capaz que tiene que venir para acá entonces ya por las extraordinarias. Yo no integro la Comisión de Juicio Político, así que bueno, veremos. Dice que es fin de mes. Pero si hay sesiones extraordinarias, ¿contendrá algún tema más que el de juicio político o no? Y yo creo que con el de juicio político, si hay sesiones extraordinarias, seguramente va a ser únicamente Ese tema solo, dice usted. Sí, demasiado pesado como para que se pongan otros temas más. Claro, Pero claro. bueno, no lo sé. Sí. Es todo lo que sabemos es rumores de medios de comunicación. Tenemos información oficial. Sí. Diputada, ¿cómo está? Acá María Caferata la saluda. Buen día. ¿Cómo estás, María? Muy bien. No, le quería contar por eso precisamente, porque a raíz del pedido de juicio político empezaron a surgir varias voces adentro de Juntos por el Cambio que sostenían en contra del pedido de juicio político que bueno, iba a ser imposibilitar avanzar en cualquier sesión que tratara un montón de otras iniciativas que por ahí podrían tener mayor consenso con los bloques de la oposición, ya sea desde la moratoria previsional, ya sea estábamos conversando recién del monotributo TEC, iniciativas que por ahí se pueden encontrar acuerdos con Juntos por el Cambio, pero que puntualmente el pedido de juicio político generaría un bloqueo para el tratamiento de otros proyectos. ¿Usted lo ve así? ¿Cree que eso va a pasar? Yo creo que se han pasado con respecto a todo lo que fue el avasallamiento de la justicia, que nosotros creemos que fue un avasallamiento de la justicia en este último tiempo, un montón de situaciones que hicieron que no tengamos más sesiones, que no tengamos más quórum, que se pongan difícil entablar el diálogo y las discusiones entre la presidencia y los bloques opositores. Así que veo un poco complejo si no se termina primero con este tema y poder avanzar con otras cosas. Ojalá no sea así, ojalá se pueda conversar, ojalá se tenga diálogo, ojalá podamos retomar la senda de los consensos, de los acuerdos para poder sacar y abordar temas que realmente a la Argentina le está haciendo falta, temas que la Argentina necesita, pero con este tipo de actitudes que dividen tanto, que dividen mucho a la sociedad, que dividen mucho al Parlamento, a la Cámara de Diputados, es un poco complejo mantener un orden y seguir algún tipo de sesiones de esta manera, ¿no? ¿Usted coincide con algunas declaraciones a raíz del intento de golpe de Estado en Brasil? Se hizo muchas comparaciones de algunos sectores Juntos por el Cambio entre el intento de golpe de Estado en Brasil con un pedido de juicio político de los jueces de la Corte Suprema. ¿Es así? Porque después de todo el pedido de juicio político es una posibilidad que está incluida en la Constitución Nacional, incluso Juntos por el Cambio avanzado con pedido de juicio político contra el mismo Alberto Fernández. ¿Qué opina al respecto? No, yo no creo que sea tan así. Me parece que lo que está pasando en Brasil es mucho más grave, pero sí tenemos que tratar de que estas cosas no pasen en nuestro país. Es cierto que el Instituto de Juicios Políticos es un instituto que está previsto en la Constitución. Creo que no corresponde en este caso, al menos así, nosotros no lo vamos a votar a favor, creo que no corresponde en este caso votarlo a favor, pero
si lo han presentado y se trata, me parece que, bueno, hay que ir y dar el debate en la comisión donde corresponde. Ahora, si también hay presentados otros pedidos de juicios políticos, como hay al menos 2 contra el presidente de la Nación, me parece que deberían habilitarse para todos los pedidos. Puede ser una no solamente condición. para la Corte. Puede ser una condición de Juntos por el puede Cambio. ser no sé, no creo que no sea una condición de Juntos por el Cambio, pero digo, ¿por qué a unos sí y a otros no? Claro. Si la idea es que hay que cumplir con la Constitución y que si se presenta un pedido de juicio político se debe reunir la comisión, entonces también se debe reunir y tratar el pedido de juicio político al presidente de la Nación. Diputada Pablo Varela, lo saluda. Y creo que hay uno también contra la vicepresidenta. Me parece que hay 2. Sí, hay varios. Hay contra Aníbal Fernández, contra Sí, el canciller Santiago ayer creo que Figueroa. Carolina Gailliard decía que bueno, que no estaba en principio incluidos esos pedidos en la convocatoria, que todavía no salió, a sesiones extraordinarias. Pero bueno, entiendo que podría formar parte eventualmente de las negociaciones. No, pero le quería consultar si seguramente leyó las especulaciones sobre los temas que podrían ingresar, además de juicio político. ¿Hay alguno que le merezca especial atención o que crea usted que valga la pena ser discutido, tal vez en otro contexto, pero que valga la pena poder debatirlo? La verdad que no leí cuáles son los temas que quiere mandar, que quieren tratar o que el presidente le interesa tratar en sesiones. Blanqueo, moratoria, monotributo TEC, antilavados. Bueno, son todos, salvo el monotributo TEC, los otros son todos temas que ya se venía hablando y algunos hasta se habían empezado a tratar en la comisión. Quizás lo del monotributo TEC, porque debemos tener algún incentivo para todas aquellas empresas que tienen hoy que hoy generan mucho trabajo, que son la economía del conocimiento. Claro. Otro de los proyectos también es el fomento de desarrollo agroindustrial. Vos también. Puntualmente no eso hace rato ya. Sí, hace muchísimos meses. Saben, y todas las veces me preguntan lo mismo. Yo creo que hay que ponerle valor, al trabajo, a la economía, nuestra economía primaria, obviamente que hay que ponerle valor. No estábamos de acuerdo en todo con lo que habían mandado, pero considero que es una posibilidad de salir adelante con nuestras economías primarias. Sí. Ese también. ¿Qué cree que...? El de moratoria previsional, la verdad es que esta afrenta que han hecho contra nosotros en las vidrieras del ANSES es bastante dura y me parece de muy mal gusto. No sé si ustedes las vieron. No, ¿qué cosas? Bueno, han puesto en las ventanas del ANSES fotos de todos los legisladores que no dimos en la sesión, diciendo que somos los responsables de que las personas no se puedan jubilar porque no se ha tratado la moratoria provisional. Bueno, estas son cosas que hacen a que no se pueda tener diálogo y que no se pueda avanzar. Porque la verdad, nosotros hemos tratado este tema en comisiones, hemos tenido una postura. Pero, y si tuviera que explicarle a una persona por qué no se trató, ¿qué le diría? Se los estamos explicando a cada uno que nos manifiesta. Detrás de cuando hay sesiones con muchos temas y hay otros temas que nosotros consideramos que son complejos y que atentan contra nuestras instituciones, debemos preservar a nuestras instituciones. Muchas veces quedan algunas cuestiones que pueden ser justas, pero esto es muy común en el kirchnerismo, ¿no? Detrás de algún título rimbombante y alguna ley justa, siempre ponen meten su bocadito y ponen algún artículo que no nos interesa o que nos hace mucho ruido. Y hace que empecemos a discutir mucho las cosas, ¿no? Pero, creo que estas son las actitudes que hacen a
a que exista cada vez menos diálogo, ¿no? O sea, nosotros en ese tema, ustedes lo conocen bien, lo hemos discutido en la comisión. Diputada, Sí. un poco la misma suerte corrió la ley de alquileres, ¿no? Porque quedó como en la misma, Corrió la en la ley. misma bolsa. Exactamente. Cuando a ustedes les interesaba ocuparse de este tema. Exactamente, quedó en la misma bolsa y el oficialismo no le interesó seguirla también. Y bueno, no se consiguió, hay dictamen, no se trató más. Y cuando la pusieron a consideración, ya fue en una situación bastante anormal. Llegó la situación de que cambiaba el horario de la sesión a la 1:30 y que agregaban el tema de la ley de alquileres a la 1:10 cuando la sesión era a las 13 horas. O sea, era todo anormal. Entonces, vamos a por hacer ejemplo, las cosas, vamos a hacerlas bien. Más allá de que quede subsanado en algún momento, y esperamos que así sea, el tema de político, ¿no? De las diferencias y cómo ha quedado resentido el clima. Por ejemplo, si el año que viene se propusieran tener sesiones todas las semanas, ¿este tipo de cosas se evitaría o cree que no? Si nosotros logramos que las sesiones no dejen de ser ordinarias y sean realmente sean ordinarias, no extraordinarias, creo que solucionaríamos un montón de temas, solucionaríamos también un montón de cosas. Nosotros nos hemos pasado todo este tiempo esperando hasta el día viernes para saber cuál iba a ser la agenda de la semana que viene, de la próxima semana, y si las sesiones se iban a confirmar o no. Y muchas veces nos confirmaban las sesiones un día lunes para una sesión para un miércoles o jueves. Así estuvimos viviendo todo este tiempo. Y esto no es normal. Nosotros ojalá podamos consensuar y tener sesiones ordinarias y que sepamos qué días vamos a tener la sesión que corresponde, no serían tan largas, se podría debatir un poco mejor y no en el cansancio a veces de estar a las 4 o 5 de la mañana debatiendo temas importantes. Y tendremos obviamente un poco más de orden, creo que sería todo diferente. Ojalá podamos volver a tener esa la verdad que es complejo. Hoy es una situación compleja, digamos. Hoy la verdad estamos en un momento difícil para... No, parece parece muy escéptica, diputada, digo, un poco por lo que narra y otro tanto también pensando en que hay un año electoral por delante. Parecería que va a estar difícil el clima en el Congreso, digo, para sesionar y sobre todo para tener sesiones ordinarias. Sí, la verdad que yo siempre le pongo mucha onda a las cosas. Le pongo mucha onda a las cosas, ¿no? Y le pongo siempre buena voluntad. Pero veo complejo, la verdad lo veo complejo. Porque está compleja la situación de nuestro país, está compleja la gente, está cansada, está compleja con la situación económica. Y todo esto, si nosotros no tenemos diálogos, si no logramos tener diálogos, se hace mucho más difícil también poder tratar temas dentro de la cancha. Ojalá esto mejore, ojalá podamos volver a tener en principio mucho más diálogo, un diálogo más fluido, un diálogo más sincero, honesto. Y bueno, estas cosas pueden llegar a traer quizás esta solución de las sesiones ordinarias para el 2023. Ojalá así sea. O sea, yo tengo un poco de temor, pero ojalá así sea. Diputada, le agradecemos mucho este contacto. Que tenga buen año también. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Chao, hasta luego. La diputada Elena de la provincia de Entre Ríos, que dijo que le ponía onda, pero que bueno, que a veces las cosas no son. Sí, parece. Se entiende igual, ¿no? Porque hubo varios intentos, fallidos también, y bueno, esto de que convocamos al diálogo, después no lo convocamos.
después no vamos o si vamos. Sí, y es un tira y poco el afloja, ¿no? clima que predomina entre todos los diputados y diputadas, oficialistas y opositores, cada vez que le preguntás. ¿Y cómo ves el 2023? Año electoral, 3 sesiones fallidas y ahora un intento de avance, intento de juicio político. Bueno, el programa está muy complicado en principio. Y este tema de que incluso convocando extraordinarias con de vuelta un temario que anticipa que va a ser bastante extenso, pero que la mayoría te sostiene que lo más probable es que sea pedido de juicio político, tal vez un par de iniciativas, intentar una sesión que hay que ver qué postura adopta Juntos por el Cambio y el interbloque federal, fundamentalmente, que son los 2 interbloques que cuestionaron más duramente este avance contra los jueces de la Corte Suprema. Veremos. ¿Cuándo están previstas las extraordinarias? Segunda quincena de enero. Segunda. ¿quién dice Amplia segunda quincena, Claro, porque decían ¿quién el dice? 15, como... Además puede estar en el decreto convocado a partir del 15 de enero y después, por distintos motivos, la agenda se termina activando el 30 de enero. Claro. O fíjate claro. que Axel Kicillof dijo mañana presentan el proyecto de pedido de juicio político y a los ministros de la Corte el martes y ese mañana puede ser muy amplio. Claro, Cuenta nunca entró. claro. Es que todo muy dinámico acá. No, pero Uno me da tiene que gracia porque interpretar se ríe, pero- hacia adelante con muchas ganas, digamos. Claro. No hay... Sí. Por eso te digo, Bueno. segunda quincena con toda la Mañana, furia. claro. Mañana en el diccionario figura una cosa, pero después no siempre se aplica así en la No vida siempre Claro. sí, es conteste con lo que sucede en la actualidad. Pero puntualmente hay una estrategia de parte del Frente de Todos en lo que respecta al pedido de juicio político de haber, bueno, van a ser más o menos 60 días lo que se calcula que todo el trabajo de la Comisión de Juicio Político. Hay idea de terminar antes del 24 de marzo, cuando se cumplan 40 años del regreso a la democracia. Hay una vinculación política que se está haciendo del Frente de Todos con algunas cosas que le adjudican a la Corte Suprema de Justicia Entonces en contra de no la deberían democracia. no deberían anunciar plazos. Deberían hacerlo ¿no? con Claro. rapidez, ese es el tema. Y en principio lo que dicen en la reunión que tuvieron Germán Martínez, Cecilia Moró con Alberto Fernández, que Alberto Fernández les pidió que fueran expeditivos y veloces en el tratamiento. Pero bueno, hay que ser muy cuidadoso. Un pedido de juicio De político. juicio político, Yo claro, no- expeditivo y veloz con un juicio político es un tema recontra ultra sensible para No, hacer... un juicio político a los 4 integrantes de la Corte Suprema de Justicia. No, por eso. A mí me O sea, encantaría tomate el tiempo saber... que te... Sí. Perdón, voy a Sí, voy a sí, está opinar. bien. Vas a asesorar a Como- Alberto no, Fernández. sí, como si fuera Es un ciudadano, soy un ciudadano. Te pido 1000 disculpas, Albert, pero no Sí, estaríamos sí, Alberto, coincidiendo gratis. con vos. Tomate el tiempo que te tengas que tomar. Si Y vas sí. a ir, Bueno, andá. además estaría bueno saber qué viene después de si logran destituir a los integrantes de la Corte. ¿Quiénes van a ser los reemplazantes? No sé, porque aparte hay un montón de personas que o se murieron o no están y no las reemplazaron. Pero además, Claro. pero además tienen que mandar esos O sea, no pliegos por juicio. al Senado. Sí. Sí, pero es que nadie ¿Van a bajar a piensa. Cefar a la Corte? Pero nadie piensa que van a conseguir los 2 Bueno, ya tercios. Hay sabemos, claramente pero una bueno, decisión pero de- es... Bueno, pero es una irresponsabilidad bárbara proponer que querés sacar a los miembros de la Corte Y no tenés sabés ni cómo los siquiera reemplazás. No, por lo menos un tenés que- reemplazo. es Mirá si cierto. te sale el tiro por la culata. ¿Qué es O eso? no, para lo que vos no sería por la culata, sería lo que vos estás esperando. Entonces, estás esperando, tenés que tener un plan para Y eso. sí. Porque es cierto, y es bien lógico, está bien lo que vos decís, es lo real. Es lo que uno interpreta, es lo que uno obvio, la interpreta. lectura y el Salazar, pero para el ciudadano común vos le decís eso y decís, bueno, ¿y cuál es tu responsabilidad con esto? Vos largás todo porque son meras especulaciones y es irresponsable. por Y lo aparte lo que veo. que si no es irresponsable, para mí le estás vos mismo quitando el valor a ese proyecto, si no presentas un plan real. Es como una meta que vos mismo ya pensás que no vas a alcanzar el Porque momento. la meta es otra. Ese La es el meta es tema. exponer. La meta Sí, es ya se exponer, entendió es eso. hacer circular en un ámbito público y televisado, porque recordemos la Comisión de Juicio Político, acá Sí, por la meta es Diputados traer TV. a Rosatia que Sí. venga a sentarse acá y entre los diputados. Que no va a Sí, que venir. no Que va a no va a venir. venir, obviamente, Pero pero, ni- bueno, esa es la meta. pero o sea, ni bajo. sentarlos acá. Ni bajo la orden de otro juez. Sí, claro. Como uno dice. No encontraba la interpretar figura, que la gracias, meta Meli. es efectivamente la destitución, porque todos tienen bastante en claro que eso es prácticamente imposible, sino que el objetivo es eso, la exposición pública y el control de la agenda mediática respecto a, esta avanzada contra el Poder Judicial. Y que entonces empiecen a fallar distinto a lo que vienen haciendo. Es una presión mediática.
Se lo preguntamos a Lourdes. El socialismo todo bien, pero la irresponsabilidad es Bueno, enorme. nos llama Lourdes, no con este tema, con ¿Con otro cuál? A tema. ver. Ahora le Pero le preguntamos a podemos ella. consultar igual. Le consultamos. Tenía barra y todo, ¿viste? Sí. Bueno. Hola, Lu. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bueno, saludarlos a la mesa. Primero, feliz año para todos, para Meli, Pablo, ¿No nos Vero, habíamos María, todo el visto? equipo allí en Desde- piso. No nos habíamos el Happy visto. New Year. Estamos regresando de las... ¿Cómo te fue para Exactamente, Minuto en de el unas Aire? vacaciones. Uruguay. ¿Cómo vino la misión Uruguay? Sí, sí, la verdad espectacular. Se extendieron las vacaciones. Íbamos a ir unos 2, 3 días Ah, y qué después suerte la terminé tuya. quedándome como 10. A mí no me pasan Así esas que dije, cosas. Qué bueno. Bueno, ya está. Bien, todo. ¿Cómo es? Caballo regalado. Atún y galletitas, ¿viste? Atún y galletitas y en el mar ahí media sin moverme mucho, ¿viste? Mate y nada más. Hiciste como un Eso. Uruguay ratón. Está caro el dólar, chicos, está caro, está bastante caro, pero Sí, bueno. sí, bueno. Se disfrutó, se descansó, aire libre, Misión arena, Uruguay, mar, la que todo vos ya hace muy bien, sabés, así se que Misión Uruguay no reactivamos ahí. La No que hubo denominamos. Listo, yo después les explico. Hubo punto y final. Está bien. Punto y final. no se Punta del terminó. Este. Hubo No. punto Pero y estamos final. bien. No, Sí, ningún estamos bien, disgusto. estamos bien, no ¿Por pasa qué? nada. Está No, contento. Mabel Lo dice importante- que. Lo Mabel- importante es tener salud, ¿no? No, Como dicen, dale, Mabel también, ya me está bueno, diciendo, también. Háblame del tema. Bueno, también. Hablamos del tema netamente parlamentario. Que Bueno, es lo que dale, estaba dale, si no me parezco en Bon en preguntando. este tiempo hablando. No, a mí me encanta. El tema es que, viste, tengo a la productora que me dice, no, tratemos de ir por la línea que nos compete, pero bueno, nosotros también queremos hablar un poquito de lo que fueron las vacaciones, de lo que fueron el verano, de todo lo que se vivió en este tiempo. Pero para el ¿no? Mercosur es un tiempo tema de este que nos- Congreso. Es importante Por el eso Mercosur. preguntaba lo de Uruguay. Sí. Se estaba- Las relaciones... Obvio. ¿Entendés? Ya ¿Sabés con qué me Brasil. llamó la atención? No ver- Argentina es importante. ¿Qué te llamó la atención de Uruguay? Me llamó la atención no ver a la calle Pou, al presidente de la República Oriental de Uruguay, surfeando ahí, porque él es muy de esa actividad, le gusta Mira. mucho el surf y bueno, no estaba. alcancé a verlo. No estaba. alcancé a verlo. Por pero- ahí Que va si la más. reta, si la Anduvimos por la- presidente por la lo va a brava, invitar. pero bueno, Escúchame, no. Lourdes, pero también todo depende de la hora de llegada tuya para la investigación periodística a la playa. Porque por ahí la calle Pou te va a las Claro, 7 de la puede ser. mañana, ¿entendés? ¿Sabes? Antes de que- Va temprano. Claro, te arranca temprano. Va temprano. Complicado, ¿entendés? parece. Claro. Por eso no te lo cruzaste. Pero no, pero bueno. Déjame dormir, yo quería dormir. No, totalmente. Había que dormir. Bueno, Había más que allá descansar. del Mercosur, que bueno, ya hemos hablado un poco de eso, y es la misión Sí. misión Uruguay, bueno, esa que sabemos nosotros, chau, que siga su ruta, Hablemos entonces del Congreso. Bon voyage. Sí, Sí, tal cual. Hay que hablar de algunos puntos muy importantes que tienen que ver con lo que va a suceder en la Cámara Baja a partir de una posible inicio de lo que son el periodo extraordinario a partir de la segunda quincena de enero. Se espera, se busca, porque hay varios proyectos que han quedado, por supuesto, en tratamiento para trabajar en comisiones y demás, pero hay que rescatar las palabras, ¿no?, de la presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moró, después de cómo fue que terminó el 2022, convulsionado, con todo un movimiento en la parte judicial bastante complejo, bastante revolucionado. Hoy se está hablando del pedido de un juicio político por invasión a otros terrenos, a otros poderes. Esto es lo que, por supuesto, aluden muchos miembros del oficialismo también, de los diputados oficialistas. Recién acabo de ver pasar justamente al diputado Rodolfo Tailade, que ¡Chamalo! está en esta casa parlamentaria, que está ahí moviendo. Pegale un chiflido. Se me fue, pero Es escapó muy importante directamente. Viste que te hablar ven con y te escapan. Que, pues, escúchame, estamos Escapan, se hablando está yendo justo. Pero tenemos la nota del año si lo tenés a Tailade por ahí. Sí, se me escapó. Chicos, va. yo iría corriendo, Y pero me andá. matan si salgo del ¿Pero plano. qué? No. Pero bueno, acaba de salir, cuestión puntualmente hablando de este tema tan importante que tiene que ver con las palabras de Cecilia Moró, con traer de alguna forma una estabilidad o un clima de calma, de reflexión, de trabajo en el Congreso, pensando en un posible juicio político, en Bueno, una y comisión de Tailade juicio político integra la y con comisión. todo esto que... Exacto. Exacto, que se va a ir desarrollando al menos en los próximos días, que se espera que se trabaje
ampliamente en este tema, pero sobre todo en algunos proyectos que fueron quedando, como por ejemplo el pago de la deuda previsional para que más de 800.000 jubilados puedan tener este beneficio, puedan recibir este beneficio, la ley de humedales, hablando de otros proyectos también que han quedado, lo que es también la ley de universidades, pensando en la educación, en la proyección y la calidad educativa universitaria de los jóvenes, de los adolescentes. Bueno, ha habido mucho que tuvo lugar en el 2022 y que obviamente queda pendiente, queda por trabajar. Es lo que está sucediendo ahora entre este pedido de juicio político a la Corte Suprema, al presidente y a los integrantes, pero también esto que vos decías, Vero, ¿no? ¿Cómo sigue en caso de que finalmente se los juzgue, ¿no? ¿Qué es lo que queda después? ¿Quiénes los van a reemplazar? Bueno, no es una situación fácil la que está atravesando no solo Argentina, después de lo que sucedió en Brasil, después de la toma del Congreso y demás, después lo que pasó en Perú también, está todo muy caldeado, muy revolucionado, por eso es que creo que hoy la palabra de Cecilia Moró y esto que trajo la calma, el consenso, el diálogo, después de que no se decidieran, no hubiera reelección de autoridades en el último mes, antes del 10 de diciembre, que era lo que establecía uno de los artículos de la Constitución. Bueno, a partir de esto, obvio que se intenta poner paños fríos a toda esta situación e instar al diálogo entre el oficialismo y entre la oposición, que es lo que todos queremos, ¿no? En pos de no solamente solucionar todo este tema de juicio político, sino también, por supuesto, para poder sancionar leyes, que es para lo que están todos. Bueno, Lourdes, debe hacer un calor de morirse ahí donde está ella, ¿no? Porque está la ventana abierta, ¿o no? Y 30 grados, ¿no? Está caluriento. Hace calor. Sí. Y es un movimiento aparte atípico, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a que haya tan poca gente. Claro. O menos hay gente mucho recambio, ya estamos prácticamente a 10 de enero. Entonces algunos vuelven, otros se van. Bueno, parte de la rutina de las vacaciones. Está en 9 de enero, chicos. Pero 9. estamos Casi 9 de enero. 9. Sí. Ya somos 9 de enero. Ya han pasado los Reyes Magos. Pasó todo ya. Y todo. Ya se desarmó el arbolito. Ya está. Algunos todavía no, tenemos que de a poco. ¿No lo desarmaron? Mira, hay una cosa muy A ver, curiosa. cuente. El 8, ¿no? Vi muchos arbolitos, claro, el 8. Vi muchos arbolitos armados en noviembre. Ajá. Y muy adelantados. Y también por ahora veo muchos arbolitos que no parece que pinta que no los se van a quieren desarmar. ir. Que no se quieren ir. Desarmar. Bueno, pero eso tiene que ver Puede con ser el orden decorado. mismo. Yo, por ejemplo, arranco el año y yo te hago la limpieza a fondo de toda la casa. No te vengas a casa porque te cepillo las uñas, todo. Bueno, entonces voy. Claro. Todo, te muevo los ¿Cuánto muebles fue del lo lugar. máximo que dejaron en un arbolito, por ejemplo? Yo ¿Cuánto tengo un fue lo máximo arbolito que dejaron en un arbolito? está bien que, bueno, mi apellido es Fleiderman, sabrán entender, es un arbolito a los Fleiderman. Modesto. No, yo tengo un ficus que le pongo lucecitas. No tengo Te un le sacás las árbol. lucecitas. No, se queda porque queda lindo. Claro, queda bien. Muy chic. ¿Por muy qué, top. pobre? No, Me es que gusta. no le molesta, porque es una lucecita... Sí, ínfima. No, tranca, no pesada. Por el ficus se lo ve alegre, Mabel, sí, porque si no se pone mustio. Si la planta no está contenta con el traje. Yo soy Mabel muy habla con las jardinera. plantas y no está tan segura de esto. Yo soy muy jardinera, ¿eh? Sí, yo sé. Se sos taurina, sos sorprenderían taurina, me gusta, me gusta. de Taurinas mi son- trato... De hecho, trabajan con la tierra. De mi trato simpático y amable con la naturaleza, con la madre tierra. Sí, no lo dudo yo. Sí. Ninguna duda. Ninguna duda. Ninguna Tengo duda. un tema que quiero compartir después la con 2 minutos nada más te robo. Yo tengo 2 cobayos, ¿vieron? Sí, me acuerdo cuando los compraste. Gina y Bruce. Ay, me muero. En el 2020 los compraste. No, son adoptaditos los cobayos. Perdón, bueno, pero fue en ese año. Las mascotas no se compran, Tenés pero razón. bueno. Hay que Tenés saber razón. cuidar Entonces, cobayos, ¿eh? No es tan fácil. Bueno, espérate. No es tan fácil. Bueno, no va que Gina es blanca. Y hoy amaneció naranja. Wow. Como que se tiñó. Y mi hija está de vacaciones. Yo ¿Qué creo pasó? que... Bueno, no sé. Yo imagínate no Mucha la toco. zanahoria, Vos decís que- mucha calabaza. No sé, una cosa rara. Gina, o sea, en vez de Yo tengo miedo de preguntar porque la última vez que te pregunté por tus cobayos me pediste que me los quedara cuando te fueras de vacaciones. Sí. Así que por O sea, si acaso no porque- hago comentarios. Sí. No, estoy preocupada por lo que se me viene cuando Alguien mi puede hija pensar vuelva y vea la cobaya naranja. Claro. Ese la teniste vos. No, y qué me un mata. look. Bueno, me hay que, mata. hay que preguntarle a un veterinario. ¿Pero cómo que Sí. está naranja? No, quedó No, bueno, ahora vamos a hablar quedó con el teñida, corte. quedó teñidita de naranja. Pero ¿Alguien tiene conocimiento No, caballístico no, en la no, sala? no. Tuve Vamos a tuve buscar. hámster, pero cobayo. Sí.
Sí, no, es un horror lo que acaba de decir nuestra Vamos a productora. buscar el porqué. Mabel, vamos Si a en 2 días reproducir no tu se va, comentario. hay que llevarlo al veterinario, porque son muy sensibles, para ¿no? mí está Son muy teñidito sensibles todo con lo que es el- roedor, Con la del tipo roedor, conejos, cobayos, conejillos de India, todo hay que tener Es mucho toda- cuidado, es toda la- porque son ¿En qué sensibles. sentido cuidado? ¿Qué me Hamster. asustes? Porque viven poquito tiempo también, ojo. No, el coballito no te vive poco tiempo, ya Ah, averigüé, no. porque Vive no poco estaba tiempo, preparado vive para poco que tiempo, quede. El hámster, el Yo quería adoptar cervo. una mascota para mi hija y me dijeron que mueren prontamente. Ah, Sí, no, totalmente. Cobayo, ¿no? ¿Dura? Sí. No tengo entendido que es no es un perrito, pero Sí, sí, Y dura. otro que es hermoso mirá. que lo usan para hacer cosas de piel. ¿Cómo se llama? El hurón. No, el otro. Para pero eso ya pruebas. estamos De yendo 4 acá. a 8 Pruebas años. dura un dermatológicas, cobayo. ¿no? Ah, está bien. Sí, Es ese como el para- día. Es Como 8 hermoso, años, pero sí. viven poquito. Si tienen chiquitos, pues son un matrimonio, pero están como hay pingüinos en la jaula, no están pasando cosas. Matrimonio, Ah, ok, me ok. muero. Sí, están casados. No están, La no están, convivencia mató. no están Mató a pasando los pingüinos, cosas. los tenés en la Los misma pingüinos jaula. es la canción de... Y de Arjona. Ah, está. Igual te digo una cosa, chicas, es un matriarcado, es claramente un matriarcado esa jaula. Y bueno. Está muy bien. Ella, Ahí la que manda es ella. Muy bien, olvídate, muy bien. Así está olvídate. él, pobre. Y así está él. ¿Es normal? ¿Qué cosa es normal? Tenemos información. ¿Y qué estaría indicando que esté naranja? Ah, está cambiando el pelaje. Ay, menos mal. No le está pasando cambiando el nada. pelaje? Que está cambiando el pelaje, que es normal. Quédense todos tranquilos. Sabía. Ok, listo, Avisanos respira. si está Tailade, O sea decirle que que es le normal. preguntamos por los cobayos, de última algo tranca. No se preocupe, si vuelve a pasar por ahí, avisanos vos. Muy bien. Vos Bueno, yo voy a estar ahí a la escúchame, yo a la entiendo que espera. Me voy a parar acá. el plano es la prioridad, lo entiendo, señores camarógrafos se preocupan por la iluminación, no sé qué, 14 años con un camarógrafo estuve, lo entiendo claramente, pero Me muevo el así, valor- ¿viste? Como el valor de salir movimiento corri- de hombros. el valor No de puedo- salir corriendo a no puedo Tailade hacer lo vale. Totalmente. Es un segundito, señor camarógrafo, usted Lo- sepa disculpar. Te vas a buscar a Bueno. Tailade. Tailade te va a cortar así el rostro, menos 10, Se pero ríe vale. Ari, acá se ríe Ari y dice No como, creo, bueno, es puede ser, te muy lo puedo respetuoso. permitir. No te va- Bueno. Te trae una de repente. ¿Eh? Tres. Ok, momento de una... Pedila, Vero, pedila vos. Sí, vamos a una pausa, si te Sí. parece. ¿Vamos? Gracias, Lourdes. Despidamos Vamos a dejar- Lourdes. Bueno, Lu, muchas gracias. Dale, Descansamos un poco estamos y en volvemos contacto. un rato. Abrazo enorme. Chau. Dale. Pongo Dale, loca dale. con el reloj, ¿viste? Está muy bien. Estamos pidiendo desde el año pasado un reloj. Vayan a la Sí, pausa. sí. ya. Pausa, Lo pidió pausa. Vero, lo pidió Vero. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, a la segunda edición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. Cuidemos el ambiente y los recursos de nuestro país con acciones simples. Por ejemplo, si vas a baldear la vereda, usa balde en vez de manguera. Ahorras muchos litros de agua. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes,
así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Joaquín, mirá, llegaste a casa. Los 3 llegamos. Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¿Cómo le va? Esto es la segunda edición por aquí por DTV. Desde que asumió esa responsabilidad como presidente de la Cámara de Diputados, en realidad la Cámara se reactivó y mucho, y sobre todo con temas, reitero, que tienen que ver con la vida cotidiana de la gente, particularmente tal vez porque las mujeres tienen una particular sensibilidad con algunos temas, lo que tiene que ver con la salud humana, como veníamos diciendo, se sacaron proyectos muy importantes. Yo creo que hay una agenda insoslayable que es el tratamiento de la ley de alquileres. Ahora viene, o si no vino ya, un aumento más que significativo sobre las cuotas de alquileres. Una ley que se votó por unanimidad pensando que dábamos una herramienta formidable al mercado y al final resulta que perjudicamos tanto a los inquilinos como a los propietarios, ¿no? DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Cuidemos el ambiente y los recursos de nuestro país con acciones simples. Por ejemplo, limpia los filtros de tu aire acondicionado para mejorar su funcionamiento. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. Bueno, acá estamos después de la pausa. Ya aclaramos toda la cuestión de la fauna, de la flora, del Parlamento. Pero bueno, tenemos yo me quedé con que se pueden comer. Bueno. Pero bueno, cada uno se queda todo con la bicho que información. camina. Va a parar a los Dicen.
No, a mí me parece un montón. Claro, y sí, se come el castor, no se come un cobayo. No, chicos, a mí me parece un montón. Come, y aparte chicos, no, se come. me da un poco de impresión. Ahí que te guste después la carne, porque es dura, porque mil cosas, es otro tema. Está bien. Sí. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Es la realidad? Hablando de qué vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar? Es un... Es una gran pregunta. Está buenísimo. Saber de paridad de género. De esto vamos a hablar exactamente, porque fue un proyecto... Sí, totalmente. Porque fue un proyecto... Yo estoy fuera de... Está. Porque fue un proyecto que se trató durante el año ordinario, el 2022, en las comisiones. Y recién consultaba con mi compañera María, me dice... Creemos que tuvo dictamen. Sí, fue uno de los últimos proyectos que fue en el pleno de comisiones que tuvo dictamen. Hubo muchas iniciativas vinculadas a trabajo y género que tuvieron dictámenes cuando ya se empezaban antes de que terminaran las sesiones ordinarias y estos fueron los últimos que tuvieron dictamen. Exacto. ¿Y qué dice la iniciativa? Tiene como objetivo promover la paridad de géneros en la integración de los directorios de las empresas del Estado Nacional y también las que tengan participación accionaria mayoritaria. Aplica entonces para las empresas del Estado, las sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritarias, las sociedades de economía mixtas y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde justamente el Estado Nacional tenga participación en lo que es el capital o la formación de las decisiones societarias. Se me ocurre, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas, YPF. Exactamente. Deben alcanzar gradualmente la representación igualitaria de género en un plazo máximo de 3 años. Ya entendí el comentario de Mabe. Contados a partir de la promulgación de la ley. Claro, de acá a 3 años esto se tiene que empezar a aplicar, ¿no? Claro. En ningún caso, hasta alcanzar la paridad, la cantidad de integrantes mujeres puede ser inferior al 30% del total de los miembros del directorio. ¿Y qué dice el proyecto en sus fundamentos? Que si bien en los últimos años las mujeres han logrado importantes avances en materias de igualdad de oportunidades y derechos, aún persisten dificultades para que las mujeres logren alcanzar puestos de decisión en los diversos ámbitos de la vida social, lo de siempre. En Argentina, al igual que en el resto del mundo, el acceso de las mujeres a puestos de decisión en condiciones de igualdad con los varones de un ideal que lejos está de materializarse y existen múltiples barreras al acceso equitativo de las mujeres a los puestos de decisión de los distintos ámbitos, tanto en el poder público y también en el sector privado. Esa desigualdad no solamente atenta contra la garantía de derechos sustantivos de las mujeres en cuanto a la igualdad de condiciones de derechos, pero implica además una pérdida de oportunidades de desarrollo en economía inclusiva, sustentable y con el aporte de talento de las mujeres en toda su diversidad. Estos fueron los fundamentos de la iniciativa. Repasar entonces este proyecto de paridad de empresas en el Estado, que decíamos tuvo dictamen y quedó ahí, seguramente no va a estar en el temario de sesiones extraordinarias, no la veo. Ahora, si vos tenés que ir hacia una paridad de género en empresas que en general se dedican por su rubro a actividades más vinculadas con los hombres y que por eso han venido incorporando hombres en los últimos años. ¿Cómo haces para incorporar mujeres sin que eso suponga una pérdida del empleo para los varones? Es a través de las nuevas contrataciones. Igual puntualmente todas estas iniciativas que tienen que ver con romper el techo de cristal, es decir, todas esas barreras que encuentran las mujeres para acceder a cargos jerárquicos, es muy clara en el caso de las empresas. Yo ahí recién me estaba fijando, hay un informe del CIPEC que para América Latina salió en el 2018, el 63% de las empresas no tienen ni una sola mujer en sus diferentes directorios. Es decir, 2/3 de las empresas no tienen ni a una sola mujer en los directorios que se encargan de tomar las decisiones en cualquier empresa. Empresas privadas. En empresas privadas puntualmente, pero que eso se replica en gran parte de las empresas del Estado. Que es algo que pasa en Argentina, pero pasa también en toda América Latina. Por ejemplo, hay un informe de la OIT y de ONU Mujeres que hicieron un reglamento de 316 de empresas argentinas privadas y públicas, en este caso del 2019, que era que si bien las mujeres tenían mayores credenciales educativas, es decir, había un mayor porcentaje de mujeres que se recibían en la universidad que los hombres, ocupan muy pocos lugares en la conducción y solo 2 de cada 10 empresas tienen CEOs mujeres. Sí, a ver, también otra cosa, decir que las mujeres confían en las credenciales educativas, en verdad resulta después, digamos,
se lleva a la práctica eso, pero también si vos sos mujer y vos confías que en las credenciales educativas va a haber, al término de esa situación, o sea, al término de que vos te formes académicamente en algún área, una devolución por parte del sistema laboral que te va a dejar a vos en un lugar mejor del que estabas antes de estudiar, ¿está? Pero ¿qué pasa? La mujer está atravesada, entre otras cosas, por la maternidad. Y hoy por hoy la educación puede ser virtual, pero en nuestra época universitaria era presencial y te demandaba muchas horas y carreras en general diseñadas para que duren varios años, por lo menos un promedio de 6 años dura una carrera promedio. Después tenés especializaciones y formaciones. Entonces vos tenés la mujer que termina en secundario, que quiere estudiar una carrera, que confía que eso lo va a dejar en un lugar mejor. La cruza por el medio la maternidad, en la gran mayoría de los casos esa carrera que iba a durar 6 años termina durando 10, porque anda a presentar certificado de que acabo de ser mamá y no puedo seguir cursando en este horario, pasame otro horario, que no pasa. O sea, no hay nada adaptado para la maternidad de la mujer en ningún sentido, que debiera ser así. Porque entonces todo eso se retrasa en que la mujer tiene después menos experiencia en el campo profesional, por lo tanto alcanza menos lugares de competencia en el ámbito laboral. Y punto, se terminó la historia. Entonces no tenés forma, que si no generas estos programas, de poner a las mujeres en lugares de toma de decisión. Es prácticamente, más allá de la cuestión neta del machismo, que entre una mujer y un varón terminan eligiendo al varón, en definitiva, la mujer alcanza a igual edad menos experiencia, a pesar de estar igual de formada. Sí, exacto. Veía muy claramente también cuando fue el debate de la reforma del Consejo de la Magistratura, incluso para ver un poco cómo permea todos los ámbitos. Se estaba discutiendo, bueno, cómo va a ser el proceso de selección de los jueces y juezas. Sabemos que en el Poder Judicial hay una gran falencia de presencias de juezas mujeres y tenía que ver con el proceso de las entrevistas, la acreditación de currículum, se tenía que tener en cuenta la esto experiencia. En muchos casos las mujeres había muchos baches de experiencias y de falta de trabajo que tenían que ver con las tareas de cuidado, principalmente vinculadas a la maternidad. Entonces se proponía, por ejemplo, darle mayor importancia a las instancias de evaluación que a la cantidad de papers que habías publicado, cuántos años habías estado en determinado lugar, porque ahí se veía que claramente había disparidad de género muy clara, que no hacía la capacidad de las mujeres, sino que tenía que ver con todas las tareas que había tenido que llevar a cabo durante al menos 10, 15 años. Total, mira, no sé, si a ustedes alguna vez les interesó, a mí en lo personal sí, en una maestría o en un posgrado. Sí. Pero a mí me llegó esa oportunidad cuando yo ya era madre, con lo cual era realmente impracticable porque yo ya estaba trabajando en un medio de comunicación. Entonces, ¿cómo hacía para trabajar 8 o 9 horas en un medio, a eso sumarle una maestría o un posgrado y además tener 2 bebés en mi casa? Imposible. No podés. No podés. Ni que hablar lo que cueste, qué sé yo, y todo el sistema de becas son muy como a vos sí, a vos no. Pero ya está. Y se te perdió la posibilidad. O sea, no es que nunca más vaya a poder hacerlo. Ojalá que sí. Pero después ya uno está en otro lugar. En la vida que ya te cuesta un poco más, me parece, ¿no? Claro. No es lo mismo exactamente, o aplicar un trabajo nuevo cuando tenés 30 años y cuando tenés 50. Sabemos que es además, muy complicado. La mayoría de los trabajos también tienen un tope de edad, ¿no? En la búsqueda o en los programas de estudio. Sí, no es lo mismo hacer una maestría a los 30 que hacerlo a los 50 no, pero puntualmente o a los 40. Hay una discriminación por edad. No es que no es lo mismo para vos personalmente, sino que en muchos lugares directamente te bochan porque no quieren contratar gente de más de 50 años. Totalmente. Muy difícil para reinsertarse en el mercado laboral. Es muy difícil, digamos, alcanzar la formalidad de lo académico. O sea, podés por ahí hacer cursos, podés estar actualizado, podés estudiar por tu cuenta, pero esto de estar a la par del hombre es muy difícil. Y un poco si volvemos sobre lo mismo, ¿no? El proyecto de las varias iniciativas del 2022 que se introdujeron en la Cámara de Diputados, pero nunca se debatieron, es el proyecto de Cuidar en Igualdad, de que había enviado el Ejecutivo, que había trabajado Alberto Fernández con la entonces ministra de las Mujeres y las Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta, que tenía que ver con ampliar las licencias de paternidad, generar espacios de cuidado en todos los ambientes de trabajo para que esa brecha no fuera tan clara. Entonces, por un lado vos tenés las leyes de cupo, porque sería más que nada una ley de cupo en el caso de las empresas del Estado, pero bueno, y otra, trabajar desde el principio. Y después está la otra, ¿no?
que un poco lo experimentamos con la pandemia. Ahora te dicen, no, bueno, pero igual lo puedes hacer online, lo puedes hacer desde tu casa. Cuando vos te fijas en la oferta horaria, porque yo lo he hecho para hacer de manera virtual, y te fijas en la oferta horaria, una maestría, un posgrado, una especialización, de lunes son 18 horas seguidas, desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Sí, flaco, laburo. O sea, sí tengo que sentarme a hacer los deberes con los pibes, porque es una cuestión como básica. Entonces, no es que tampoco es que... No, igual lo haces de tu casa y medio como que lo haces cuando querés. No es que es el curso para renovar el registro, es una maestría. Entonces tenés que estar, tenés que sacarte dudas, tenés que estudiar. Entonces no es que está así como, bueno, sí, no pasa nada, se puede. Yo creo que ese tema que decís vos, el de la licencia por paternidad, es como la gran deuda pendiente si de verdad queremos generar oportunidades para las mujeres. Si eso no está de pique, hay un montón de otras cosas que podemos tener la intención pero después en la realidad son poco ejecutables. Sí, absolutamente. Bueno, en principio igual ni el proyecto que... O no tengan hijos, chicas, mirá lo que te voy a decir. No, mentira. Pero sería bueno que el Estado brinde herramientas en el caso de que deseemos maternar. Claro, es que no debiera ser una elección, ¿no? Debiera ser que vos puedas hacer las dos cosas a la par. Sí, me parece que está bueno que el Estado dé herramientas y me parece también que hay una cuestión muy cultural, digamos, que en todo caso habría que ir desarmándola. Digo, respecto al rol de los padres, sobre todo, ¿no? Yo estaba pensando en mi historia personal, yo después me separé y demás, pero la madre de mi hija terminó un posgrado, pero no estaba trabajando. Claro. Y yo, obviamente... Y vos parabas la olla. Yo paraba la olla, sí, pero la tenía que bancar mucho con el tema de los horarios, porque además cruzaba los fines de semana, mi hija era muy bebé todavía. Claro. Pero y aparte te separaste, querido, no cuenta la experiencia. No, pero estoy porque pensando, terminó en una porquería. Sí, No sabía al final, ya me quedé como recalculando. No, pero si el hombre no asume ese lugar, mínimamente. Si no repartís pero las ahí tareas. Está bien, es una cuestión de paridades. Eso es una paridad real. Si no que repartís los la dos tarea. tengan... Exacto. No, olvídate. Sí, tal cual. Eso es lo que quise decir, gracias por la síntesis. Se entendió. No, y aparte que estoy haciendo la broma con lo otro. Ya me conocés a esta altura. No, por supuesto. No, aparte yo estoy feliz con la... Bueno, con la decisión. charlemos de eso. Bueno, dale, charlemos. El otro día charlé con Embón de mi psicoanalista, todo. Mira qué bien. Es cierto. No, picos de rating 20 años. hicieron. 15. 15. 15 años haciendo psicoanálisis. Con el mismo. Obvio. Te cuento. ¿Todavía no? Dale. Es difícil que te den el alta, ¿no? Bueno, en mi caso parece que sí. Claro. Chicos, Sasky tiene algo para decirle las sesiones extraordinarias. No me digas, y no las de psicoanálisis. Y no las sesiones de psicoanálisis. ¿Viste? Como yo te analizo todo con todo, de ahí viene. Escuchémoslo a Hugo. A ver. Va a ser un gran tema, el tema del juicio político, desde ya. Es un tema que atañe a tratar de sostener un marco de institucionalidad republicana y democrática que permita que el Estado de Derecho en la Argentina no se convierta en una entelequia, en un abstracto. Ha habido hechos gravísimos, son públicamente conocidos ya, creo que no merece ser mencionados, pero está claro que va a ser un tema importante. Los otros temas de extraordinaria son temas relacionados fundamentalmente con cuestiones sociales y económicas que se tienen que resolver, el tema de la moratoria para los jubilados que no pudieron acceder a ese beneficio, son más de 1.300.000 personas, el tema del blanqueo, creo que hay cuestiones que van a estar en el paquete. Claro, sí. Estamos hablando así un poco de la agenda parlamentaria y la agenda nuestra también. Tal cual. Bueno, escuchamos a Carnaghi, que no es el actor, es el diputado Carnaghi, hablando de los temas del Congreso. Sí, está anunciado, se anunció ya desde el Ejecutivo la convocatoria para el juicio político, y después, bueno, hay varios temas ahí que estarían pendientes que podrían ser incorporados en extraordinario, ¿no? Entre ellos, bueno,
está el plan de pago previsional, la creación de universidades, bueno, el tema del hidrógeno verde, bueno, hay varios temas ahí que estaban dando vueltas que sea posible de que, bueno, también si ingresa el proyecto, el tema del blanqueo, o sea, bueno, hay varios temas que se están mencionando con la posibilidad de que sean nombrados y listados para tratarlo ahora en extraordinaria de segunda quincena de enero. Muy bien, y el otro que opinó sobre este tema es el diputado Ferreira, que nosotros somos muy amigos del diputado Ferreira, sale con nosotros mucho y dijo esto. El tema es un tema legal delicado que uno tiene que ser prudente para hablar porque puede cometer algún desliz involuntario. Acá la provincia está gobernada por el radicalismo y por lo tanto, por supuesto, están en contra de todo lo que se está haciendo y bueno, el gobierno tiene en su poder los medios de difusión, tiene los recursos, así que quiere imponer, digamos, de alguna manera su opinión. Es un tema bastante delicado que no es para que opine cualquiera. Así que, bueno, veremos cómo sigue. Si se llama, yo como siempre voy a estar presente. Ahora, en este momento los números no darían para hacer el juicio político. Los números ni en diputados ni en senadores. Así que habrá que ver si hay diputados que pueden cambiar de opinión. El tema es muy, pero muy delicado. Veremos. No, le estoy contando a Vero un temita médico, pero si querés te lo cuento fuera del aire. Por favor, sí. Porque, para que sepas cualquier cosa. Por favor, me interesa porque además es... ¿Te interesa el tema? Totalmente, No, pero me puede pasar a mí, a vos, a cualquier persona. Bueno, Mary, seguimos contigo. Sí, vamos a seguir conmigo porque vamos a ir repasando los temas posibles que se traten en extraordinaria. Sí, el pedido de juicio político contra los jueces de la Corte Suprema no termina bloqueando de alguna manera el resto de las iniciativas. Esta es la ley de blanqueo, que es el proyecto que más le interesa a Sergio Massa, ministro de Economía, para que se trate acá en la Cámara de Diputados. Es un proyecto que vamos a estar repasando en base a un borrador que fueron acercando ya desde el Ministerio de Economía. El proyecto todavía no ingresó en la Cámara de Diputados. Hace un mes más o menos que estamos a la expectativa de que está por ingresar a la Cámara de Diputados. Ahora está que van a ingresar esta semana. Vamos a ver si es cierto. En teoría tendría que ir en paralelo una vez que esté la convocatoria de las sesiones extraordinarias para que lo veamos. Hubo incluso varias modificaciones de los primeros borradores. Se introdujeron algunos artículos, se cambiaron algunas cosas. En primer lugar, el título. El título al final es un proyecto que se crea un régimen especial, que es Declaración Voluntaria del Ahorro Argentino No Exteriorizado. Antes, en el título de la convocatoria, refería a que una parte iba a estar destinada a pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, en este juego un poco retórico que se hizo comparándolo con el proyecto de Oscar Parrilli, que tuvo media sanción en el Senado, que es similar al proyecto que está planteando Massa, pero bueno, con otra connotación política, otras alícuotas, y que en el caso del fondo por la creación del fondo para el pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, iba a estar todo destinado a este fin. En el caso de esta iniciativa de blanqueo, la idea es que sea un solo porcentaje. Se hablaba originalmente un 20%, ahora se está todavía modificando y no está en claro exactamente qué porcentaje Pero igual va a ser. Está buena esa aclaración que decís vos sobre el título. En realidad, Declaración Voluntaria del Ahorro Argentino No Exteriorizado es una hermosa manera hermoso. de que no se entienda un pomo. Absolutamente. Sí. ¿No? A mí me Sí. la pared... O sea, no exteriorizado. Y sí, o sea, Claro. es guita que tenés en negro en otro país, traelo de onda porque si no se pudre todo, digamos. Podría ¿Sabés ser... qué? Pensaron en ponerle ese título, pero dijeron Pero que no quedaba muy bien. La asesoría no funcionó. No funcionó. Quedó mejor, por ahí quedemos con No declaración exterior- voluntaria del ahorro no exteriorizado porque trae la guita que necesitamos dólares. Hermano, quedaba Muy duro, claro. me parece. Pero la lógica es esa, porque puntualmente lo veíamos que en el proyecto de Monotributo Tech es otra iniciativa más que lo que Con se ese busca objetivo. es traer dólares a la Argentina. Pero lo que iba con esto del título del proyecto,
¿Les parece que esto termina gravitando a favor o en contra del proyecto el nombre que tiene? Por ejemplo, en su momento cuando era el aporte solidario, que hicieron toda una cosa, bueno, de aporte no tiene nada. Obligatorio. Claro, entonces ¿no? ese aporte no es obligatorio y si es solidario tampoco te pueden obligar, entonces a mí me está... Yo creo que no. Para la discusión pública es divertido. Yo creo que sí. Igual, en este caso yo creo que sí, porque vos hablabas con algunos diputados y diputadas de la oposición, no de Juntos por el Cambio, pero sino de los bloques del medio, que vos le mencionás, ¿y este proyecto por qué tiene el mismo título que el proyecto de Oscar Parrilli? El proyecto de Oscar Parrilli nosotros no queremos saber nada. Ahora, una ley de blanqueo, si vemos a ver cuál es la letra chica, podríamos llegar a acompañar. La iniciativa de Parrilli no queremos saber nada. Ahí, en la discusión política sí hubo una diferenciación. Me parece que ahí sí, en ese caso sí cambia un poco, porque realmente la comparación con el proyecto de Parrilli para algunos bloques del medio hizo un poco de ruido. Claro. Pero el de Parrilli proponía la figura del informante y lo que quiere proponer Massa, o que no quiere proponer, porque todo esto es, no voy a decir zaraza, pero todavía es no sabemos, porque no hay porque el proyecto todavía no está. No está oficialmente presentado, uno lo puede descargar, lo puede leer, no, todavía no está. Entonces todo esto es básicamente lo que fue una especulación circulando que se en los hace. medios de manera informal. La figura del informante está. También. Sí, y pero me estás spoileando el proyecto. Es bastante lo que propone Parrilli. No, sí, esa fue la incorporación que se hizo. Por eso, hubo varios borradores, hubo varias modificaciones. Esta es la última que se tiene, que es la idea que se presente por estos días y la última que está enviando oficialmente el propio Ministerio de Economía, que incluye esta figura del colaborador que traía el proyecto de Oscar Parrilli, que incluso... sido criticada por la oposición, ¿o no? ¿Sabes? No, sí, ¿no? Por la oposición. A ver, la oposición lo que siempre sostiene es que estos son blanqueos y blanqueos. Y me parece que hace bien María en distinguir la otra cuestión, tenía una connotación política porque era el fondo para pagarle al fondo. Era como una especie de decir, vos, Mauricio, que te la fugaste toda. Obvio. Sí. Vení, blanqueala y con la que te fugaste vamos a pagar la deuda que nos dejaste. Igual, ahora después vamos a precisarlo, hay un vos Mauricio, hay un artículo nuevo que incluye vos Mauricio que tiene que ver con los familiares. Claro, iba con nombre y apellido, pero Caputo, ¿no? Hablaban. Pero acá también hay un convenio firmado entre la FIP o del Estado argentino y la Agencia Tributaria Norteamericana donde se facilitarían una serie de datos. Me parece que viene como en otro contexto. Es que también yo creo en general, uno lo que escucha es, a ver, tener el dinero afuera del país es una decisión que responde a el beneficio propio, ¿no? O sea, que a no pagar impuestos, a que no se sepa cuánto dinero terminas teniendo, y es un delito. Entonces, lo que muchos escuchan es, bueno, cuando llevan la palabra blanqueo, primero que hay toda una cuestión que tiene que ver con el sesgo de que tampoco se usa más el trabajo en blanco o el trabajo en negro, entonces tampoco tenés que hablar de capitales en negro y capitales en blanco, porque hay toda una cuestión ahí donde estás reforzando la discriminación por raza y bla, bla, bla. Dicho esto, también la gente no confía cuando escucha leyes que proponen el blanqueo, porque después lo que dicen es que, bueno, te sumaste, confiaste en la ley y después te cambian las reglas. Eso pasó con el de Macri. Exactamente. Y te termina saliendo mal la maniobra. Sí. Muchos se vieron estafados, claro. Exacto, se sienten estafados. Sí, igual puntual lo que dice Pablo es cierto. Acá la diferencia muy clara es que esto se está apalancando de un acuerdo de intercambio de información financiera con los Estados Unidos, que es una garantía para el Estado Nacional que nosotros vamos a acceder a esa información. Si vos querés anticiparte y blanquear ese dinero, los beneficios que vos vas a tener son muchísimo más importantes que si tenés que terminar pagando todo lo que deberías estar pagando por la cantidad de impuestos evadidos, impuestos que nunca pagaste, etcétera, etcétera. Entonces, se apalanca en una amenaza, para decirlo de manera concreta, que es que el Estado argentino va a acceder a los movimientos de esas cuentas de argentinos en Estados Unidos. Sí. Entonces, a la hora de negociar tal vez y de seducir, porque lo que se busca hacer es seducir a varios de los contribuyentes, es que, bueno, mirá, tenés estas dos alternativas, a vos te va a convenir traer los dólares, que encima, si vos los repatriás, todavía va a ser menor la cantidad, la alícuota que vos tenés que pagar. Eso es un poco el foco. Puntualmente con la comparación de por qué se opone Juntos por el Cambio.
Sí, tiene que ver con esto, que es otro blanqueo más, creo que es el sexto en los últimos 15 años más o menos que se hicieron. Vamos viendo progresivamente cómo la capacidad recaudatoria de esos blanqueos se va disminuyendo de manera bastante importante, y bueno, lo que hace es la lógica de premiar a las personas que evadieron impuestos, y mientras que las personas que sí cumplen, los contribuyentes que sí cumplen, no tienen nada a cambio. Entonces, ¿no? Siempre se está premiando a los que evaden. Esa es la lógica detrás. Ahora, puntualmente con la figura del colaborador, que la vamos a repasar, yo recuerdo durante el debate en el Senado del proyecto de Parrilli, Martín Lustó y otros senadores radicales e incluso del PRO dijeron, che, esto tal vez del colaborador es interesante para analizarlo por separado, para incluirlo dentro de la ley tributaria argentina como una novedad que no tenemos. En Estados Unidos existe y funciona, lo podemos traer. Y ahí un poco Massa me parece que aprovechó esa incorporación para traerla esta iniciativa. Pero bueno, vamos a la placa siguiente a ver qué es lo que sostiene en la letra chica este borrador del proyecto. ¿Quiénes van a ser los sujetos alcanzados? Las personas humanas, sucesiones indivisas y empresas, y van a estar comprendidos qué bienes, la tendencia de moneda nacional y extranjera en el país o en el exterior, activos financieros, bienes inmuebles y demás tipos de bienes, incluidos los créditos. Esta es la incorporación que decíamos, la cláusula Mauricio, y por qué lo ponemos en los términos. Porque hay una modificación que se incluye que tiene que ver que funcionarios nacionales y sus familiares no pueden blanquear. ¿Por qué decimos? A ver, esto es desde todos los funcionarios que se hayan desempeñado desde el 2010, funciones públicas y sus familiares directos, cónyuges, convivientes, padres, madres, hijos e hijas. Recuerdan que en el 2016, cuando el gobierno de Mauricio Macri impulsa su propia ley de blanqueo, hubo una discusión porque en el decreto que al principio busca sacar Mauricio Macri, permitía que familiares blanquearan dinero. Y fue a través de la discusión parlamentaria que eso se termina eliminando, incluso con las reacciones negativas de miembros de su propia coalición de gobierno, como la coalición cívica. En ese momento, recordemos, Sergio Massa era diputado nacional y formó parte de esa oposición a que no estuvieran incluidos los familiares de funcionarios. Entonces, un poco en ese diáloga con este artículo que se tuvo que incluir como parte del debate parlamentario. Supuestamente en este proyecto sí va a estar incluido que ni funcionarios ni sus familiares más cercanos puedan blanquear dinero. No, y que, discúlpame, te agrego, que después en la reglamentación Macri habilita que los familiares puedan blanquear, yendo al verbo, y al poco tiempo aparece la información de que Gianfranco, su hermano, había blanqueado, no recuerdo ahora el monto, pero era mucha plata. Muchísima dinero. Muchísima plata. Entonces, bueno, ahí hay un juego también de Massa que lo vamos a ver. Hay otros... No quiero divagar mucho, pero tiene que ver con el proyecto de presupuesto. También hay una decisión, por ejemplo, de incluir en la modificación del presupuesto esto de impuestos a las tarjetas de crédito, que es una decisión que tomó la legislatura porteña en su momento cuando le sacan los fondos coparticipables para emparejarlo. Ah, bueno, está bien, después les sigo contando un poco. Entonces. Dale, cómo no, Mary, bárbaro. Y también ya la despedimos a Vero, que se tiene que ir yendo, y vamos a ir con nuestras... Gracias, Vero, hasta mañana. Hasta mañana. Vamos a ir a la próxima nota. Ahí saludamos al diputado Casareto. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Un saludo para ustedes. Gracias. Gracias. Para Entre Ríos. Gracias por recibirnos. Bueno, diputado, nos preguntamos cómo va a avanzar esta propuesta de iniciar juicio político a los miembros de la Corte. ¿Qué opinión tienen sobre esto y qué es lo que puede pasar con este proyecto? Bueno, en primer lugar, el tema del juicio político es una figura incluida en la Constitución Nacional. Así que la presentación de un juicio político tiene que ver con respetar la Constitución. De hecho, el año pasado se presentaron 17 pedidos de juicio político, todos por parte de la oposición. Acá tengo el listado, me tomé el trabajo de verlo. Y bueno, tenemos juicios políticos presentados, 8 contra el presidente de la Nación, otro contra la vicepresidenta. Tengo juicios políticos que presentó Juntos por el Cambio en contra del ministro Martín Soria, en contra del ministro Aníbal Fernández, 3
contra Santiago Cafiero, 2 contra el ministro Guado de Pedro y la ex ministra Gómez Alcorta, otro más. Y la oposición de Juntos por el Cambio presentó en mes de mayo el juicio político al ministro de la Corte, Lorenzetti. Así que claramente es una facultad que asigna la Constitución a la revisión de la conducta de los funcionarios públicos de la más alta investidura, sea presidente, vice, subministros, ministro de la Corte Suprema. Así que en ese contexto, el presidente de la Nación y algunos gobernadores han planteado el juicio político a los 4 ministros de la Corte Suprema de Justicia. El tema fue entregado al presidente de nuestro bloque y la presidenta de la Comisión de Juicio Político. Creo que finalmente la presentación formal la va a hacer un grupo de diputados, que calculo que en el curso de esta semana se va a presentar ante el Congreso de la Nación. Hay antecedentes, si ustedes quieren verlos, los tengo acá, trabajando en enero. Este es el juicio político presentado en 1947 a la Corte Suprema de Justicia. Este es el juicio político presentado en 2003 a la Corte Suprema de Justicia. Y bueno, son trámites que se presentan. Por supuesto, la instancia del Congreso tiene distintas etapas que, si quieren, las analizamos. Diputado, ¿cómo está? Acá María Caferata lo saluda. Buen día. ¿Cómo te va? Le quería consultar porque esto fue el pedido de juicio político acompañado por varios gobernadores y hubo una ausencia que tiene que ver precisamente con el gobernador de su provincia, Gustavo Bordet, que tuvo una firma que después no fue y que después terminó sosteniendo que, bueno, no iba a acompañar. Quería consultarle, bueno, finalmente tanto usted como Carolina Galiar terminaron sosteniendo que van a apoyar el pedido de juicio político, pero quería consultarle por qué había pasado ahí con el gobernador Bordet, con el pedido de juicio político, en esa reunión de gobernadores, y puntualmente eso. Bueno, lo que hablan el presidente de la Nación con los gobernadores es un tema de trato entre ellos. Desconozco lo que hablaron o dejaron de hablar. Así que veo que el pedido lo hizo el presidente y un grupo de gobernadores. Si son 10, 12, 14, no resulta demasiado interesante porque el trámite, en definitiva, lo van a presentar diputados en el Congreso. Nosotros tenemos que opinar acerca del juicio político porque institucionalmente nos corresponde. Yo estoy de acuerdo con el juicio político. Por eso publiqué todo lo que es el desarrollo del trámite de juicio político, todo lo que son los fundamentos del juicio político y di mi posición, que finalmente es la misma posición de todos los diputados del Frente de Todos de la provincia de Entre Ríos. Así que esto es lo importante. Después lo demás, no hubo firma porque no hay ninguna firma que firmar en la medida que el juicio político lo van a presentar diputados. Ahora, si vos querés como expresión política un montón que firmaron, podemos describir cada uno de los que firmó, o si querés podemos describir cada uno de los que no firmó. Son muchos de cada lado, pero los gobernadores no necesariamente se tienen que expresar acerca de todos los temas nacionales. Diputado. En lo personal, yo estoy de acuerdo con el juicio político y cuando me toque intervenir voy a votar favorablemente. Diputado Pablo Varela lo saluda. Lo quería consultar porque, bueno, está claro que esa enumeración que usted hace de pedidos de juicio político, creo que lo que usted intenta señalar es que eso no debería inhibir todo el otro temario de extraordinarias. Ahora, ¿se imagina que Juntos por el Cambio, en un año tan delicado por lo electoral y demás, que se va a poder debatir eso que al menos circula, ¿no?, como posible temario extraordinario, que es muy de contenido económico? Usted además tiene su expertise ahí. Bueno, nosotros tenemos un periodo ordinario de sesiones que marca la Constitución de marzo a noviembre. El presidente por decreto prorrogó el periodo de ordinarias hasta fin de diciembre. Lamentablemente Juntos por el Cambio no ha querido sesionar. El 1 de diciembre
no fueron a la preparatoria. El 1 de diciembre a la tarde no entraron a sesionar, obtuvimos quórum igual, pero después entraron los dirigentes Juntos por el Cambio a increpar, a insultar a los diputados de partidos provinciales que habían acudido a sesionar como corresponde. Y ante ese apriete público, que lo vimos todos en el recinto, algunos se pararon y se fueron y nos hicieron perder el quórum. O sea, quórum habíamos tenido. Después, 2 semanas más adelante, se llamó una nueva sesión para tratar las universidades, el plan de pago previsional y otros temas más. Y nuevamente Juntos por el Cambio no acudió. Están buscando cualquier excusa para paralizar el Congreso. Primero era por el Consejo de la Magistratura, ahora por el juicio político, mañana será por otra cosa. Lo que ellos pretenden es no respetar la voluntad popular. La voluntad popular fue elegir presidente y vice Alberto y Cristina en 2019 y claramente ellos proponen una agenda de temas del Congreso, más otros que son iniciativa de los legisladores. Pero Juntos por el Cambio lo que trata de hacer es que gobierne la Corte Suprema de Justicia, por lo tanto saca un decreto Macri, ese decreto vale, saca un decreto Alberto Fernández, ese decreto no vale porque la Corte Suprema dice que no vale. Y después saca una ley el gobierno de Macri, esa ley vale y se aplica, y sacamos una ley en este periodo, como fue regular la coparticipación en la Ciudad de Buenos Aires, y la Corte Suprema no dice que no vale, pero dice que no se aplique. Entonces, lo que tratan de hacer es de atar las manos al gobierno para que en definitiva solamente queden vigentes las acordadas de la Corte Suprema, que está invadiendo las facultades del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo en la República Argentina. Y el hecho Yo de creo que la el Congreso presentación tiene que sesionar. Sí, y le consulto con esto, en línea con esto último que usted menciona. Digo, el hecho de que la presentación la hagan en todo caso diputados o legisladores, ¿tiene que ver con eso? Con darle una impronta de una Corte Suprema, al pedido de juicio político, ¿no? A una Corte Suprema entrometiéndose en las facultades del Poder Legislativo. Bueno, en este caso lo plantea el presidente de la Nación y lo plantean los gobernadores inicialmente y ahora lo plantean legisladores. O sea que en los dos casos es una Corte Suprema que avanza sobre los otros dos poderes del Estado. En ningún lugar de la Constitución dice que la Corte Suprema o el Poder Judicial está por encima del resto de los poderes. Siempre habla de una interacción y siempre habla de controles recíprocos. Y si querés, andate a leer un poquito de bibliografía de base con el espíritu de las leyes de Montesquieu hace 300, 500 años atrás, en el cual justamente debe haber una armonía entre el funcionamiento de los tres poderes del Estado. Ahora, Juntos por el Cambio pierde las elecciones en 2019 y entonces quiere que gobierne la Corte que no votó nadie. O pierde una votación, como fue en 2020, la ley relacionada con el traspaso de fondos a la Ciudad de Buenos Aires y después va a la justicia porque quieren que esa ley no se aplique. No funciona así el sistema. Perder las elecciones o perder una votación y después conseguir igual el cometido vía una acordada de la Corte Suprema de Justicia. Y ahí, diputado, ¿qué opina usted bajo esta premisa del Poder Judicial entrometiéndose en el Poder Legislativo con esto que sostuvo el ministro de Justicia Martín Soria, pero que también ha sido mencionado por varios gobernadores peronistas de que sea el Ejecutivo, de que sea Alberto Fernández, que empiece, por ejemplo, a través de decreto a sacar una nueva ley del Consejo de la Magistratura o de tal vez la ampliación de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, nosotros, si cuestionamos la violación de la Corte Suprema, de la Constitución Nacional, no tenemos que tratar de remediar eso con otras cuestiones que sean objetables. Yo no he escuchado al presidente de la Nación hablar de decretos en este sentido. Sí he visto muchos comentarios mediáticos. Y yo digo, nosotros tenemos que ser cautelosos y tenemos que ser respetuosos. En primer lugar, de las autonomías provinciales. No se puede citar a los gobernadores a decirles, miren muchachos, acá hay un papel arriba de la mesa, tienen que firmarlo todos. Los gobernadores, yo lo he dicho con claridad en todos los medios,
no son los chicos de los mandados de nadie. Los gobernadores no son los chicos de los mandados de nadie. O sea que si vos querés convencerlos de algo, los tenés que llamar, los tenés que informar, los tenés que convencer, los tenés que persuadir para ver si alguno de ellos coincide, en la medida que obligatoriamente no tienen que expresarse por un tema que es facultad del Congreso Nacional. Lo que pasa es que por allí hay algunos dirigentes políticos o algunos funcionarios o algún sector de la prensa que trata de condicionar a los gobernadores a que actúen de una manera diferente a lo que es su visión o lo que es la visión de sus provincias. En esto lo quiero dejar totalmente claro y asentado. Diputado, ¿cuál es la agenda social que cree tiene que desplegarse para este año? Mira, la agenda parlamentaria nosotros la venimos manejando con las autoridades de la Cámara, las autoridades del bloque, y seguramente seremos receptivos del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es el que tiene que convocar en primera instancia a sesiones extraordinarias. Yo es enero y estoy trabajando en los temas parlamentarios y en los temas de representación de mi provincia. Yo anoche estuve en Gualeguaychú acompañando al intendente Martín Piallo en una fiesta popular que es la fiesta del pescado y del vino. Eso tuvo anoche 100.000 personas de público. ¿Escucharon? Wow. 100.000 personas de público en Gualeguaychú. ¿Cómo no nos invitó? Sí, estaba pensando exactamente Pescado lo y mismo. vino, acá estamos yendo. O sea... Bueno, fue una entrada libre y gratuita, 4 jornadas, y tuvo gran atracción de números importantes de anoche como Abel Pintos, Víctor Heredia, murgas uruguayas, bueno, entre otras cosas. Bueno. Y en los días anteriores estuvo Pimpinela, estuvo distintos números. ¿Te sabe Jorge alguna de Rojas. Pimpinela? Me muero. Sé de todas, las que comenté, pero yo fui una sola jornada. Y bueno, yo esta noche voy al Festival de Jineteada y Folclore acá en Diamante, a 40 kilómetros, que es un festival muy importante. Anoche estuvo el gobernador de la provincia. En días pasados ha habido otros festivales. Esta semana comienza la fiesta de la playa en Concepción del Uruguay. En días que viene la fiesta del lago en Federación. Realmente hay mucha actividad. Yo no me tomo vacaciones afuera. A mí me gusta ir a, como ya hemos hablado, de los mundiales, Juegos Olímpicos, el fútbol, básquet y demás, pero no el tema de las vacaciones de verano. Me gusta tomar vacaciones acá en mi provincia y recorrer los centros turísticos. Hoy Entre Ríos es la tercera provincia en cantidad de turistas, detrás de la provincia de Buenos Aires y la provincia de Córdoba. Así que hay decenas de miles de personas en cada uno de estos eventos tan importantes. Pero si vamos a la agenda parlamentaria, dependemos de que el presidente firme el decreto de convocatoria extraordinarias. Claro. Hay algunos temas que ya tenemos en tratamiento en el Congreso, que entiendo que se incluirían, esperemos que salga el decreto, pero tenemos... Diputado, ¿tiene información de cuándo va a salir el decreto? Perdón que le interrumpa, pero ¿tiene información de cuándo va a salir el decreto? ¿Si mañana, pasado mañana o no? Eso depende del presidente. Todos dicen querer saber la primicia antes que los hechos ocurran, pero la facultad del presidente. Así que yo no lo sé. O sea que nos enteraremos. No soy el vocero del presidente. Porque pero sí por ahí veo que tiene un poco de tenemos... información. Sí, pero hasta que no esté firmado el decreto y publicado en el boletín oficial, son todos comentarios. Muy bien. Bueno. Muy bien. El Bueno, plan de pago previsional es algo muy importante que está pendiente. Sí. Hay 800, 900.000 argentinos esperando para poder jubilarse porque tienen la edad y no tienen los años de servicio. El tema de la ley de agroindustria es un tema que estamos discutiendo hace varios meses y que me gustaría que esto avance. También el propio presidente y el ministro de Economía han hablado de una ley acerca de hidrógeno, verde, gris, azul, que entraría al Congreso por estos días. Una ley para regular el GNL y dar la potencialidad de exportar en lugar de importar. También lo que es la ley de software en cuanto a monotributo tecnológico, que permitiría exportar y cobrar en dólares parte de esas exportaciones. Lo que el presidente dijo que iba a mandar
para regular el pago de la cautelar que dio la Corte Suprema por la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. Hay otros temas que anunció ayer el ministro de Economía, como la autarquía del INDEC, y una ley de regulación de Gafi y la UIF, la unidad antilavado. Hay otros temas que tenemos dictamen que me gustaría que se incluyeran, no sé si entrarán, como la ley de compra argentino, o la ley de neumáticos de un solo uso. Bueno, hay un tema que tenemos en tratamiento hace varios meses, que es la de movilidad sustentable, la de electromovilidad. Sí. Bueno, son temas importantes. Muchos que no nos entran en el programa. Tantos que no nos están entrando en el programa. Bueno, pero son temas que la Argentina necesita, en primer lugar, para fomentar exportaciones, segundo lugar, para sustituir importaciones, tercer lugar, para promover las exportaciones. Esto es la base de sostener el crecimiento económico. Cuando la Argentina está creciendo 3 años consecutivos, no es porque crece. Crece porque hay medidas que hemos tomado desde el gobierno y que hemos respaldado del Congreso Nacional. Y de la misma manera, cuando vemos que la Argentina está batiendo récord de exportaciones, el año pasado más de 100.000 millones de dólares, nunca se exportó tanto en la historia de la Argentina como ahora, nunca hubo tanta cantidad de dólares como hay ahora. Sí. Pero también ustedes dirán, ¿se necesitan más dólares? Claro, porque la Argentina hace 15 años que no crece 3 años consecutivos. Todas las empresas quieren más maquinaria para desarrollar más producción, y en muchos casos es maquinaria importada, o muchas empresas requieren insumos para aumentar el nivel de actividad. Así que estas son cosas buenas, y por supuesto tenemos como tarea pendiente bajar aún más la inflación y mejorar la distribución del ingreso. Le agradecemos muchísimo este contacto y que tenga muy buen año. Gracias, diputado. Tengo más temas si quieren. Para la próxima, que nos tenemos que ir. Gracias. Gracias por es el problema de trabajar en enero, ¿viste? Cuando todos descansan, ahí hay que avanzar. Muy bien, muy bien. Hasta la próxima. La semana que viene lo volvemos a llamar entonces. Gracias, muchachos. Por favor. Gracias, Meri. Gracias. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde aquí en la pantalla de TV. Chau.